Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos por la figura del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación, la risa y parche. El señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar. Bienvenidos a una nueva previa desde Alto Vuelo. Ya estamos en el estadio de Ferroviario en la provincia de Corrientes, capital de esta vecina provincia de la nuestra, de Misiones, para vivir la vuelta de su región litoral norte, que está arrancando con este partido, bueno, la serie que va a arrancar desde las 17 con su partido de vuelta de semifinales. Nosotros ya desde el conjunto de Ferroviario para vivir este partido de vuelta, te decía, mientras vamos solucionando, porque esto es todo minuto a minuto, segundo a segundo, los pequeños problemas técnicos, arrancando entonces, te decía, con esta serie que hoy por hoy tiene a Guaraní 2-1 arriba, porque el partido de ida costó muchísimo más de lo esperado, porque fue un partido bravísimo para encontrar a un rival digno de semifinales, digno de estar en la situación en la que está en cuanto a lo futbolístico. Después podemos hablar de un montón de cosas y va a ser muy difícil para mí, créeme, querido oyente y televidente de YouTube, va a ser muy difícil para mí disimular el sector, la zona, la forma, el trabajo que estamos haciendo. Paupérrimo, paupérrima la situación para venir y para trabajar. Le ponemos toda la onda, le ponemos las ganas, pero cuando ya la salud del equipo de Alto Vuelo y FM Show está en riesgo y en peligro, la verdad es que la sonrisa por ahí se desdibuja un poco, pasa a ser cara de preocupación, y hoy te cuento, antes de arrancar la previa, que si por ahí se corta todo, bueno, es porque nos fuimos todos para abajo. Estamos, ¿cuántas? 30 personas aproximadamente en una tribuna que está atada con alambre, que se mueve de principio a fin. Esto es una vergüenza. El torneo regional federal amateur es una vergüenza. Que jueguen clubes que no tienen lugar para hacerlo dignamente, déjame decirte que es una vergüenza. Ojalá el Consejo Federal abra los ojos y empiece a ser un poquito más exigente. A mí me pueden mandar 55 saludos si quieren por el altavoz, La verdad es que prefiero una buena cabina, una buena silla, un lugar cómodo, algo apto como para poder hacer el trabajo que venimos a hacer. Está bien, tiene que ver seguramente con la categoría en la cual está hoy por hoy Guaraní Antonio Frank, categoría que tiene que abandonar inmediatamente, hoy, mañana, pasado, el 20 de febrero, ahora o nunca, franja, porque esto ya es insostenible. Pero bueno, acá vinimos para hablar de fútbol, vinimos para encontrarnos con, ojalá, un mejor nivel del conjunto de Carlos Marzouca en esta vuelta de semifinales de zona, una vuelta que a Guaraní lo ha preocupado, porque en la ida la verdad es que por momentos se vio superado por un equipo que no tiene ni siquiera un nombre muy conocido, porque algunos le dicen Alianza, otros le dicen San Jorge, y algunos le dicen Alianza San Jorge Popular. De todo nos encontramos en este torneo regional federal amateur, pero sea como sea, y como siempre digo, el equipo de Alto Vuelo está y va a estar siempre. Por eso ya estamos en la capital correntina para vivir desde las 17 este partido de vuelta de semifinales. Nosotros, como siempre, como cada transmisión, tenemos nuestra presentación. Los amigos de Uniformes Ícaro nos dan la bienvenida a esta previa desde Alto Vuelo en FM Show. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo, remeras, chombas, sublimación.
Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a Pasitos del Mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. En la consola principal de Alto Vuelo y FM Show, dando magia, dando aire a esta previa de Alto Vuelo para la radio líder que acompaña paso a paso a Guaraní Antonio Franco, sea donde sea. Mi nombre es Emiliano Andreoli y tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en la categoría que sea, torneo regional, federal A, esperemos a partir de la próxima temporada, pero para eso hay que dar los pasos a paso, hay que dar cada centímetro del recorrido de camino para volver a esa tercera categoría del fútbol argentino. No estoy solo, y déjame decirte que no estoy solo porque somos un montón en la tribuna, pero en la transmisión desde Alto Vuelo el equipo se empieza a presentar, la pasión franjeada la trae desde su puerto Iguazú natal, es el relator del pueblo franjeado, hoy lo va a escuchar absolutamente toda la provincia, a Julio Leonardo Quiñones, el relator del pueblo franjeado. Pueblo querido, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola Emiliano, buenas tardes para vos, para todo el equipo de la radio, para la audiencia de FM Show, la radio líder. Somos de Alto Vuelo, aquí estamos con 35 de temperatura en la capital correntina, esperando la hora decisiva. Llegó la hora franja de mi vida. Hoy es el día donde Guaraní debe dar pasos firmes, debe dar pasos agigantados. Es el rival que más le ha costado hace una semana en el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Bueno, hoy tendrá la posibilidad de mostrar el carácter del equipo de Carlos Marzuk. Hoy es necesario esto. Hoy, donde toda su gente va a estar pendiente a través de Alto Vuelo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra queridísima provincia de Misiones, alentando a este equipo franjeado, porque Guaraní es Misiones y hoy Emiliano, hoy lo debe demostrar claramente aquí en Corrientes. Totalmente, así debe ser, tiene que hacer pata ancha, tiene que pisar fuerte, sea donde sea, le toca ahora venir a una cancha que conoce. Nosotros ya estuvimos en este estadio de Ferroviario hace un tiempo, me acuerdo un zapatazo del fondo de Richard Rodríguez para que Hugo Ebertroche conecte un derechazo que terminó en el fondo del arco en ese momento de Ferroviario de Corrientes. Pero bueno, hoy la historia marca que un desconocido, pero me dijeron poderoso por los allegados y conocidos que tiene Alianza San Jorge, se viste de local en este estadio, que no sé si está apto para recibir a Ferroviario, que no sé si está apto como para tener un equipo de local acá, pero bueno, es lo que nos toca, es para lo que estamos preparados, cuesta cada vez más, cuesta la verdad cada escenario al cual concurrimos, parece que nos encontramos con algún contratiempo más, pero no estamos solos, porque también en el streaming está el amigo Matías Durán, porque en la cámara está el amigo Fernando Tavares buscando la mejor imagen, y fíjate que es tremendo porque apenas llegamos, ya nos encontramos con una torre de iluminación enfrente. A ver, ¿a quién se le ocurre hacer una cabina de transmisión o poner una torre enfrente de la cabina de transmisión? Es para entender de qué estamos hablando, ¿no? De qué categoría estamos hablando. Por eso la urgencia, por eso la necesidad, el suplicio, ya no sé, el rezo si querés, para que se abandone de una vez por todas esta categoría. Es duro ver a Guaraní en esta situación jugando en estas instalaciones. Que quizá el verde césped esté hermoso, pero afuera la verdad es que no. Así que bueno, lo importante es que los muchachos puedan hacer bien su trabajo. Cuando digo los muchachos, es el 11 franqueado, es el 11 de Carlos Marzuk. De esa información se encarga el hombre del campo de juego, que trae todas las estadísticas, el que tiene la última información, el que se morfa los entrenamientos, las prácticas del fútbol, y se llama Gastón Machado y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Gastón? Bienvenido de Alto Vuelo y FM Show. Muy buenas tardes para vos, Emiliano, un saludo para toda la audiencia y para todo el equipo de Alto Vuelo. Como lo mencionabas, ya estamos aquí en el campo de juego, alta la temperatura que se siente aquí en la provincia de Corrientes. Ya están ambos conjuntos en el campo de juego. Salió primero el conjunto visitante, hablamos de Guaraní, un Guaraní que ya en la jornada de ayer llegó hacia la provincia de Chaco, donde se quedó hospedado el conjunto franqueado y hace algunos instantes se trasladó hasta aquí, hasta el estadio Ferroviario. El local también ya está realizando los movimientos precompetitivos. Después vamos a repasar el 11, pero recupera un jugador fundamental en su 11, un jugador que no pudo estar presente en el partido de ida. Y volviendo al equipo Carlos Marzuk, si hablamos de jugadores que se recuperaron, jugadores que están desde el inicio, hoy el 10, el capitán Cristian Barinaga, estará desde el inicio en el partido. Bien, perfecto. Entonces, desde el inicio estará entonces el 10, capitán, goleador, referente, ídolo
que tiene Guaraní, Antonio Franco, Cristian Barinaga después de recuperarse, o por lo menos estar un poquito mejor en esa rodilla que tanto lo tiene a mal traer en este torneo regional federal amateur. Él volvió para jugar, sabe que está en deuda, pero bueno, ya no depende de él, ¿no? El físico es así, las lesiones no discriminan la categoría futbolística que se tiene, así que, bueno, una mala noticia para Barinaga, esto de estar dependiendo en cada partido de poder jugar o no. Pero bueno, nosotros atentos a la información también aquí en esta previa desde Alto Vuelo en FM Show. Calor en esta tarde en la capital correntina, la verdad es que uno se pone a pensar y va a ser, bueno, 37 grados por lo menos en este momento, ya seguramente irá disminuyendo, tenemos el sol de espalda, eso conspira a favor de la imagen que vas a poder ver en la previa de Alto Vuelo aquí en la Radio Líder, tanto en la radio, ahí no vas a poder ver, vas a poder escuchar, pero en la página de YouTube de Alto Vuelo vas a poder seguir las acciones minuto a minuto con el equipo de Alto Vuelo para FM Show. Nosotros hacemos la primera pausa, saludamos a nuestros queridos anunciantes y seguimos en esta previa, porque acá se va a enterar de todo antes de que arranque el partido a las 17. Seguinos en Facebook de Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Estamos aquí desde la capital correntina, estamos en el estadio Ferroviario para estar en la previa, lógicamente como siempre de Alto Vuelo, junto a Guaraní Antonio Franco, junto al manto sagrado, que hoy, como decíamos en la antesala, en la apertura de esta previa, Guaraní deberá mostrar este carácter para poder meterse en la final de llave, para poder claramente aspirar a una final y seguir luchando por este querido ascenso al Federal A tan soñado, volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Decíamos, un promedio de 35, 36 grados, la temperatura aquí en la capital correntina, no a un cielo totalmente a pleno, sin ningún tipo de nubes alrededor. Nosotros estamos ya palpitando esta gran premia por la Radio Líder. Seguiros a través del streaming de Alto Vuelo y opiná, fíjate, ¿de dónde lo estás viendo? ¿De dónde estás siguiendo de Alto Vuelo de Guaraní Antonio Franco? Escribinos, mandanos su foto, tu comentario al Instagram
desde Alto Vuelo FM y nos comentás y te vamos a mandar saludos, lógicamente, porque aquí estamos todos juntos, detrás de un mismo objetivo. Y rápidamente nos vamos con la información. Gastón ya titulado en el arranque de la transmisión, el regreso del 10, cómo está Barinaga, Gastón Machado allí en el campo de juego. Primero, cómo está el campo de juego y después lo de Barinaga, que también es importante. Bueno, si hablamos del estado del campo, las condiciones, recordemos, aquí en la provincia de Corrientes está pasando lo mismo que en Misiones. Hablamos de sequía, hablamos de altas temperaturas, por eso ustedes quizás van a poder observar desde la posición en que están, la gente que está en el streaming. Hay parte que está seco el campo de juego, pero está en buenas condiciones para la actividad futbolística. Y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la información de Guaraní. Una semana de trabajo de buena manera para Cristian Barinaga. Recordemos, no estaba al 100% en el partido de ida, por eso arrancó el banco de suplentes. Y esta semana lo veníamos diciendo en el programa, era día a día la evolución del 10 y cumplió todos los días de entrenamiento de buena manera. Por eso, para el partido hoy, Carlos Marzuc lo va a poner desde el inicio. Bien, perfecto, entonces vuelve el capitán, vuelve 10, el ídolo que le dio la victoria hace una semana en el Clemente, hizo romper la garganta de todos, también la nuestra, claro, está por siempre por la radio líder. Emiliano, un rival que más le forzó a Guaraní, sin lugar a dudas, en estos 10, 11 partidos Guaraní ha jugado en lo que va del certamen, el rival que más le ha complicado, si bien también arrancó perdiendo contra Mite, en su momento contra Sporting también, de local, ambos de local, y este equipo que jugó bien en el Clemente, que le faltó Nasta también, porque vos preguntabas en la transmisión, ¿hasta cuándo Alianza va a correr con este ímpetu? Bueno, le terminó costando en el último minuto la diferencia a través de Barinaga. Un rival que a priori de local no le ha ido muy bien en las últimas ediciones, Emiliano. ¿Esto tiene mucho que ver en el partido de hoy o nada, es otra historia? Todo tiene que ver, Julio. Acá hay que estar atento a todos los detalles. Yo sé que Guaraní está atento a todos los detalles. Estoy seguro de que Ariel Abaca ha observado las falencias y se las ha comunicado a Carlos Marzuc, de que con el cuerpo técnico físico han conseguido encontrar las debilidades del conjunto rival. Y yo estoy sentado enfrente, en la mitad de la cancha, atrás del poste. Y estoy mirando el calentamiento de uno y de otro. Y acá las cosas están muy claras. El trabajo tiene que estar muy claro también en lo futbolístico. El ímpetu que mostró Alianza San Jorge en el partido de ida, yo estoy convencido de que fue la final del mundo para ellos. Yo estoy convencido de que fue el partido más importante de la corta historia de este equipo, que es una alianza para jugar el torneo regional federal amateur. Por eso me parece que Guaraní tiene las herramientas, desde la organización que tiene para venir hasta la vecina provincia, cruzar hasta otra, por Pachaco a pernoctar, después volvió a Corrientes para poder jugar este partido de vuelta. Entonces hay un montón de variantes que yo pienso, y bueno, el fútbol a veces es muy injusto, ¿no? Y quizás hasta si hablamos del presupuesto y más, ha sido injusto el 2-1 en la ida, porque Guaraní, si hablamos de inversiones y demás, ha hecho otro número de inversiones más allá de Alianza San Jorge, que con el camino nos vamos enterando de que tiene apoyo oficial, por decirlo de alguna manera, que tiene algún gobernador amigo, un intendente amigo. Vámonos a saber quién está acompañando, no nos interesa a nosotros. Nosotros venimos acá a hablar de fútbol y les comentamos de paso cómo estamos situados nosotros, para que usted que está viendo la transmisión y que está en su derecho de ser algo exigente, vaya entendiendo qué le podemos entregar. Bueno, ¿qué nos puede entregar Guaraní? Eso que estábamos viendo hace un rato, el orden hasta en el calentamiento contra el remate al arco del rival, porque ese es el calentamiento que está realizando ahora Alianza. Pegar al arco nada más. ¿Viste cómo hace Messi en la selección? Como hace Leandro Paredes, que buscan el ángulo, que el otro día, bueno, por suerte Di María lo hizo bien durante el partido. Ese es el calentamiento de Alianza San Jorge. Mientras que Guaraní estaba haciendo los trabajos que Polo Klivenik siempre diagrama para que entren en la mejor forma física posible, no se cansen de más y lleguen al partido en un 100%. Bueno, diferencias que se ven afuera, pero que adentro de la cancha, por lo menos en el partido de ida, no se plasmaron. Bueno, hoy, en el partido de vuelta, me parece será momento, Julio, de sí encontrar esa diferencia. Bien, nosotros estamos en la previa, estamos en la Radio Líder, en la 98.1, somos de Alto Vuelo, estamos en la previa del partido entre Alianza San Jorge Popular de Corrientes, de la Liga Correntina, ante Guaraní Antonio Franco, semifinales, partido de revancha, 2-1 hace una semana en la franja. En un ratito vamos a repasar la otra llave que ayer arrancó, que se demoró por el COVID, que ayer se jugaron su primer partido en Fontana, aquí cerquita nuestro.
y que lógicamente se va a definir el miércoles, pero eso es otra historia. Guaraní deberá dar un paso importante. Nosotros nos vamos a una pausa y después sí ya venimos con las alineaciones confirmadas de uno y otro lado. Se nos viene el partido, se nos viene la franja, se nos viene el manto sagrado por la Radio Líder. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabret, 2109. Teléfono 376 44 29 200. Viví el fútbol en la show. 4 de la tarde, seguimos en Corrientes Capital, aquí estamos en el Estadio Ferroviario, la previa en el partido de semifinales, partido de revancha que van a protagonizar Alianza y Guaraní Antonio Franco, 2-1 en la ida. Gastón Machado, recién hablabas y titulabas sobre Barinaga. El resto es el mismo, con el mismo funcionamiento. ¿Apostó Marzú por esto en la semana también? Sí, si bien lo decíamos la semana de Alto Vuelo, no estaban tan conformes con el rendimiento durante el partido, vuelve a elegir a estos mismos jugadores, lo que mencionabas con el cambio de Cristian por Alan Almirón, pero vuelve a darle su voto de confianza a los demás jugadores. Y si miramos el conjunto local, repite el mismo 11 de la ida. Perfecto, en un ratito vamos a estar repasando formaciones de uno y otro lado. Si estás siguiendo la transmisión de Alto Vuelo, escribinos, mandanos sus fotitos de dónde nos estás siguiendo al Instagram de Alto Vuelo FM y te vamos a compartir claramente, como siempre, la Radio Líder presente en la 98.1. Última tanda y venimos, sí, Emiliano. Es que hay hinchas que nos avisan que están acá, así que no griten, si hay, no griten los goles. No hagan como Noverá, bueno, que le han pasado bastante mal a algunos que estaban escondidos ahí, así que a cuidarse, a mantener las formas, escuchando como siempre la transmisión de Alto Vuelo, sea donde sea, mirando para cada uno de los que está en la plataforma de YouTube y siempre prendido en el 98.1. Así que hay gente, pero a cuidarse, mantener la forma. Pequeña pausa, la última, se nos viene el partido por la show. Resentido y brutal por demás, se te queda la promesa, siempre fraude. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en Ahora Góndola, 20% en Ahora Gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Estamos en
definitiva en el estadio de Ferroviario aquí en Corrientes. Se nos vendrá el partido, los equipos ya rumbo a vestuarios para calzarse de la camiseta tradicional y salir al campo de juego. Nosotros estamos ya en condiciones de presentar a los equipos de uno y otro lado, el equipo local Alianza San Jorge Popular de Corrientes, a través de los amigos de Ferretería Villalonga. Busca tu presupuesto, tenés todo en la Ferretería Villalonga. Villalonga nos trae la formación en la voz de Gastón Machado, de Alianza Popular San Jorge. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. El arquero esta tarde será con la 1, Brian Aranda. El número 4, Federico Torres. Con la 2, Guillermo Ledesma. Con la 6, Joan Báez. Con la 3, José Monzón. Con la 5 estará Gonzalo Barrientos. Con la 8, Nahuel Galarza. 11 para Alexis Báez. El 10 es Francisco Ugolini. El 7, Guillermo Barreto. El 9, Antonio Báez. El equipo lo dirige técnicamente Fernando Zacarías. Repite equipo, entonces el equipo correntino para dar vuelta al resultado malogrado en Misiones hace una semana, 2-1 en el Clemente. Y justamente el equipo misionero, el equipo que representa la tierra colorada, Guaraní, Antonio Franco, también está confirmado para la tarde de hoy y va a través de los amigos de la Unión, un showroom importantísimo y próximamente un nuevo local donde vas a encontrar toda la iluminaria para tu casa, para tu patio. La Unión nos trae los 11 de Carlos Marzú para esta tarde. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. El número 1 esta tarde será Eduardo Flores. Con la 4, Alejandro El Tarrito Pérez. 2 para Rodrigo Lechner. 6, Ariel Morales. 3, Jonathan Medina. La 7 para Manuel Roa. El 5, Juan Paqui Ardetti. 8, El Gato Mota. 11, Juan Manuel Rodríguez. La 10 y la cinta capitán para Cristian Barinaga. Y el 9 goleador del equipo es Ignacio Nacho Balsangiacomo. Atento a la tierra colorada, así forma entonces Guaraní. Está de vuelta el capitán, está el ídolo, está el referente, está el goleador, está Cristian con la 10, con la cinta. En un ratito grupo el campo de juego. Nosotros tenemos tiempo también de presentar los bancos de suplentes de uno y otro lado. El equipo local tendrá las variantes Walter Zacarías y lo presenta Pinot Vinos para el mejor brindis esta noche después de la clasificación. Pinot Vinos nos presenta el banco de suplentes local. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Las opciones que tendrá el conjunto local, el banco de suplentes: 12, Gabriel Aguirre; 13, Hernán Coronel; 14, Rofo Sotomayor; 15, Nicolás Martínez; 16, Juan Cruz Sánchez; 17, Axel Ferreira; y 18, Gonzalo Gómez. En un ratito los equipos, también la Terra Orbital. Ahora presentamos el banco de suplentes de Guaraní, Antonio Franco, a través de los amigos de Río Uruguay. La mejor flota. ¿Querés viajar con comodidad 5 estrellas? Viajá con Río Uruguay, que nos presenta el banco de suplentes de Guaraní. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Camiseta número 12 para Nahuel Clavero; 13, Enrique Quique Vidalba; 14, Matías Barrientos; 15, Brian Domínguez; 16, Darío Cardoso; 17, El Pájaro Benítez; y 18, Alan Almirón, los suplentes de Carlos Marzú. ¿Cómo están los equipos? Sí, la Terra Orbital precisamente, y es presentado por los amigos de Adornos de Hermanos. Las mejores frutas, las mejores verduras, los mejores granos, lo encontrás en Adorno Hermanos. Presenta la Terra Orbital para esta tarde. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Antes de la terna, aquí está el manto sagrado en Corrientes, aquí está el capitano, aquí está Cristian Barinaga, aquí está Guaraní, Antonio Franco, y que representa la tierra colorada en este torneo. Aquí está el manto sagrado con su camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja roja. Aquí está el equipo de Marzú que quiere hacer historia, Gastón. Está Bemeto Julio antes, Guaraní, Antonio Franco entonces en el campo de juego con su camiseta tradicional, como decías, con su capitano en el equipo inicial. ¿Hace cuánto no lo veíamos? En realidad lo esperábamos muchísimo. Aquí está Barinaga de esta manera, corriendo, siendo el primero de la fila, siendo el que más ganas siempre tiene. Veremos si el equipo puede también contagiarse de lo que hizo Barinaga cuando entró en el último partido, de buscar el arco, de tenerlo entre ceja y ceja, de pensar siempre en que se puede vencer al arquero que esté en el arco de enfrente, sea quien sea. Estaba atento Barinaga a los movimientos de aquel arquero en ese momento, así que bueno, será momento de
ver si hoy Guaraní Antonio Franco puede elevar ese nivel respecto del último partido para encontrarse con ese pasaje a la final de zona. Es el objetivo, es el compromiso asumido por Guaraní. Volver necesita esta escala, necesita encontrar aquí en la provincia de Corrientes un paso más rumbo al Federal A. Está Guaraní, está la terna, se hace desear Alianza, también fue eso, esta situación en el Clemente. Gastón, completamos con la información de la terna arbitral. Bueno, no lo tengo, Gastón, en un ratito seguramente lo vamos a recuperar. Vamos a recuperar a Gastón Machado. Aquí está el equipo local, aquí sale capitaneado por Guillermo Barreto, aquí está Alianza Popular San Jorge de la Liga Correntina, aquí está el equipo local, intentará dar vuelta a la historia con su camiseta naranja, vivos negros, aquí está Alianza, aquí está Guaraní, se le viene un gran partido, Emiliano. Ojalá así sea, ojalá sea un partido vibrante como el de la ida. Me decía un compañero de trabajo qué lindo fue el partido por lo de ida y vuelta, por lo mucho que se dieron los dos equipos en esos primeros 90 minutos. Bueno, no espero menos de este partido, siempre te digo, antes de cada partido que espero, te dije contra Victoria no vine a ponerme nervioso, no me puse nervioso porque fue un partido tranquilo. Hoy me parece que no puedo hacer ese pedido, sería a ver, ¿cómo decirlo? Estaría muy sobrado si te digo que no vengo a sufrir. Me parece que hoy, más allá del calor, de la situación en la que estamos, de lo apretado también que podemos llegar a estar, hoy vamos a tener un partido de dientes apretados, Julio. Y con mucho calor, ya está Alianza, está Guaraní, está la terna arbitral. En un ratito, si me confirma, vamos a presentar también la terna arbitral en la voz de Gastón Machado. Aranda entonces con el mismo 11 del equipo de Walter Zacarías. Aranda en el arco, Torres, Baez, Ledesma, Monzón, Galarza, Barrientos, Sosa, Ugolini, Baez, Carlos Baez, Antonio Baez y Guillermo Barreto, los 11 del equipo local, el equipo que intentará dar vuelta a la historia. Muy charlado el sorteo de la capitanía, ¿no? De los capitanes y el árbitro, realmente muy charlado, de uno y otro lado. De un lado decíamos Guillermo Barreto, del otro lado Cristian Marinada, Edu Flores en el arco, Carrito Pérez, Lesser Morales, Jonathan Medina, en la mitad de cancha Manu Roa, el Paque Ardetti junto a Pablo El Gato Mota, JM Rodríguez, Cristian Marinada y Nacho Balsanciá como el violador de la franja para buscar el pase a la final de llave, donde espera quién, Emiliano. Bueno, todavía no hay rival. Ayer Fontana ganó frente a Sol de América el partido de ida, acordate, porque esa serie se pospuso un par de días por los casos de coronavirus en Fontana, lo dio vuelta el conjunto chaqueño, 2-1 una victoria frente a los formoseños de Sol de América. Me dice el amigo Hugo Troche, pero ahí la ganamos nosotros, claro, pero era otra temporada, otro técnico, otro plantel. Ahora la historia se escribe distinta, así que bueno, prendida la transmisión. Hugo Weber, gran abrazo para él. Señores, todo preparado, minuto de silencio, después lo va a ampliar Gastón Machado. Señores, está todo listo, se nos vendrá el partido por la show, por la radio líder. Habrá un minuto de silencio que no adherimos y Gastón Machado después va a conformar con la información. ¿En serio? En radio no existe, pero nos adherimos también. Señores, todo listo, respetuoso, minuto de silencio aquí en el estadio Ferroviario. Moverá el equipo de Alianza, todo listo, señores, suba el volumen. Aprieta el corazón, ese escudo, el manto sagrado está en juego, señores. Sube el volumen de la show, somos de alto vuelo, somos la radio líder. Seguí a nuestra cuenta de streaming de alto vuelo para poder ver en HD las imágenes de Fernando Tavares, también con el gran trabajo de streaming de Matías también aquí en Corrientes, equipo completo de la show. Está el Tommy, saludo para Lolo, para Augusto, para todo el equipo de la radio, también para las autoridades que nos dejan hacer esta locura detrás del manto sagrado. Aquí moverá Barrientos. Aquí estará el juego, el pase a la final de llave. ¿Será Juventud Antoniana la finalísima? Bueno, falta mucho todavía. Hoy Guaraní debe dar ese paso gigantado. Hoy Guaraní debe mostrar ese carácter que tanto pedíamos ante un rival que le ha forzado como nunca a nadie en este torneo de la franja. Bueno, hoy será el momento, franja de mi vida, de poder empezar a dar estos pasos agigantados que siempre pedimos. Un gran saludo a toda la gente que está prendida
a la transmisión del 98.1, a los taxistas, a toda la gente que está prendida en la radio líder. Somos de alto vuelo, Movilidad Alianza, cronómetro en cero de la show, Movilidad Alianza, somos la radio líder. Mandanos tu fotito, desde dónde nos seguís, desde dónde estás acompañando el manto sagrado, que te vamos a compartir también las imágenes, cronómetro en cero de la show, toda la gente prendida, palpitando lo que es Guaraní en este torneo, como decía Emiliano. Los teclas de la cancha, Julio, por eso tarda. Ah, bueno, todavía tenemos unos minutos. ¿Nos lo recuperamos a Gastón todavía no? ¿Y Gastón estás? Sí, Julio, estamos. Bueno. ¿Qué está? Cuenta los árbitros, Gastón. Bueno, muchachos, repasamos la terna arbitral. El árbitro principal esta tarde será el cordobés Fernando Reckers, su asistente número 1 Kevin Brondo, el número 2 Lucio Tribellini y el cuarto árbitro Matías Ibáñez, todos árbitros de la provincia de Córdoba. Perfecto, se demora el arranque del partido, cronómetro en cero de la show, ya han pasado 7 minutos de las 5 de la tarde, ahora sí va a pitar el cordobés Fernando Reckers. Somos la radio líder, somos de alto vuelo, somos la 98.1. Somos la radio bomba del oeste argentino. Pito Recker, ya juega en Alianza Guaraní. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. La pelota la recupera Alianza ahora rápidamente con Sosa Bolini. Quiere meter un caño lejos. Ensancha la cancha para Monzón por el sector izquierdo. Va el equipo correntino de primera para Sosa Bolini. Otra vez que se hace patrón del eje en la mitad de cancha. Corta Tarrito Pérez con falta. Dice el árbitro de Barreto. Infracción sobre Tarrito Pérez. La primera pelota parada, Emiliano. Fuerte entrada sobre el Tarrito, Emiliano. Abajo nuestro fue, fuerte. Fue a buscar, le juntó las dos piernas a Tarrito. Lo hizo dar vuelta en el aire. Grandote el 7. Flaquito el 4, terminó sufriendo un poco el lateral derecho de Guaraní. Primer tiro libre tempranero para la franja. Tiro libre, Calejón del 8 será Rodrigo Lester, el encargado de la pelota parada. Le reclama Barreto, su capitán, a su defensa que marquen bien. Retrocede su número 9, Antonio Báez, para defender de cabeza el centro arriba de Lechner. Atrapa bien la tenaza en el tercer escalón. Brian Aranda se queda con la pelota y sale del fondo. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Vientito que sobra aquí en el estadio ferroviario, lindo por cierto, 35 grados la temperatura en la capital correntina. Aquí lo va manejando, intentando, Barrientos con la pelota corta, bien, anticipa bien, era el número 5, el Paqui Ardetti, la manda por un costado lateral, reposición para la Alianza. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Por ahora, en casi 2 minutos de juego, 0-0 la historia, somos de alto vuelo. Habrá lateral de Torres, corta de primera para quien para ganarse, autor del gol en Inclemente. La pelota intentó Medina despejarla, la pelota cobró altura, pero no distancia, le va a quedar para Sosa Bolini. Gran pase para aquí, para Galarza, metió el centro atrás, estaba en offside finalmente. Era Torres, que se proyectaba por derecha, estaba en offside finalmente. La primera intervención del equipo local en ofensivo, Emiliano. Triangulan bien, aunque sea de rebote, la pelota le va quedando siempre al conjunto local. Lo mostró cuando era visitante. Encuentran los pases en profundidad oportuna. Fue esa bandera en alto para el asistente, oportuno para Guaraní. Finita, no me animo a decir si fue o no, pero bueno, bienvenido sea esta jugada anulada para Alianza San Jorge, pero es lo mismo que vimos en el partido de ida, esa triangulación para el pase en profundidad. La pelota es para Galarza por derecha, intentó Barriendo, anticipa bien Pablo Mota, le quedó por aquí para Valtecía, como esa por izquierda, por aquí para JM Rodríguez, metió el centro, Rastrero pegó finalmente, despeja Guillermo Ledesma, por eso sale del fondo Torres, repone, recupera la pelota el equipo correntino, hace rebotar la pelota, recupera Medina en realidad de cabeza, corta bien Barrientos, reintercede, anticipa bien, ahora Antonio Báez, cambio de frente de la derecha a la izquierda para que se venga a toda velocidad Carlos Báez, a ver qué va a hacer, lo va a frenar a Tarrito Pérez, a ver qué va a hacer, metió un pase entre líneas, corta bien Lecho, estaba bien parado, estaba bien acomodado, la despeja para campo rival, Ledesma de cabeza, la ensancha para Monzón de primera, se le va a la pelota Carlos Báez por un costado, habrá lateral, reposición manual, será para la franja, en 3 minutos y medio, 0-0 la historia de Corrientes. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay.
Giacomo recibe la infracción, tuvo la entrada de Monzón, no sé si para amarilla, Emiliano, tiro libre para Guaraní. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Digo que sí, la verdad que para mí sí, porque lo fue a buscar. Es lo mismo que en esa jugada de Bartolomé Mitre que habíamos hablado cuando Ale Sánchez fue a buscar al mismo, a Valle Giacomo en 3/4 de cancha y se ganó la tarjeta amarilla. Pasa que bueno, el cordobés hay que ver si la trajo, porque como van pocos minutos todavía no la saca. Pero era la jugada amarilla porque no fue a buscar la pelota, fue literalmente a golpear al 9. Gastón, vos que está más cerca, muy dolorido Valle Giacomo, ¿no? Sí, muy dolorido quedó el centro delantero de la franja, pero ya se reincorporó y va camino al área. El tiro libre nuevamente se repite por el andarivel derecho de la cancha del ataque franjeado. Casi ya 4 minutos y medio, 0-0 la historia. Somos show, somos de alto vuelo. Habrá tiro libre para la franja. Toda la moneda prendida de alto vuelo. Aquí el chanchero rápido para para Juan Manuel Rodríguez. Cubre Monzón. Hace que la pelota se escurra por la última línea. Por eso habrá saque de meta. Será para Alianza. ¡Cómo! ¡Riquísimos! Banco Macro, tu banco cerca siempre. El balón la va cortando Pablo Mota, le quedó para Roa, que se cambió por izquierda, le va quedando para Nacho, que está como un win izquierdo, metió el centro para Barinaga, rebotó el Ledema, mano auxilio, sí, le picó mal el tiro libre, le pegó mal la pelota, picó mal a Ledesma, pegó en la mano, el árbitro estaba cerca y cobró el tiro libre, hay situación peligrosísima para Alianza, hay tiro libre para Guaraní, Emiliano. Qué lindo tiro libre, las cosas que habrán trabajado en la semana. No hacer faltas en la puerta del área porque está Barinaga. No bajar a nadie en la puerta del área porque está Barinaga. Bueno, no bajaron a nadie, tocaron con la mano. Es lo mismo. Me dijo un amigo que se llama Facu, le mando un gran saludo. Casi nunca va gol de tiro libre. Bueno, él sabrá de esas pelotas. Hay tiro libre para Cristian Barinaga a 3 metros de la raya de cal, hay 72.000 hombres en la barrera, hay tiro libre para Guaraní, subo el número, amigo mío, aprieta el escudo del manto sagrado, hay tiro libre para Cristian, levanta la mano, el palo más lejano está a 3 metros del arquero, hay tiro libre para Barinaga, y Guaraní puede abrir el marcador en Corrientes, hay tiro libre, casi nunca termina el gol por las dudas, en 6 minutos de juego, hay tiro libre para Guaraní. Atenta la mirada, firme el oído, no es a tómbola, pero aquí puede haber premio. Hay tiro libre para Barinaga, le pegó la barrera finalmente. Se va recuperando el edema, lo va reventando para campo rival, intenta salir de Alianza, le pega la mano, otra vez, sí señor, era Galarza, levantó el brazo, sí señor, en la mano, hay tiro libre, en mitad de cancha, será para la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. De la Mota, el encargado de la pelota parada, primero Lesser, después Barinaga, ahora Mota toca cortito con el 10, otra vez para Pablo, va el gato, alza la cabeza, conectó exigidamente para Barinaga, por derecha se frena, busca pase, ahora levanta la brújula, tocó para Pablo Mota, recuperó a medias, pase del vacío, ¿para quién? Para Barinaga, con falta, la dice que no fue nada. Le escurrió la pelota por un costado a Barinaga, por eso habrá reposición manual, será para Alianza. En 7 minutos la historia 0-0. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Todo en telefonía celular. Electromisiones. Agente oficial personal. Intentó robar recién, enganchó en diagonal de derecha a izquierda, por eso recuperó la pelota, sacó un remate, contuvo el arquero bien la primera llegada de la franja. La va recuperando Barrientos ahora con su arquero muy exigido, si le presiona puede dar el premio, a ver qué va a hacer Balsacía, cómo le va a presionar al arquero, sale por un costado limpiamente, ¿para quién? Para Federico Torres. Varianza por derecha, ahora insistiendo con el ataque, con un largo pelotazo, buscándola arriba al Lungo, grandote no puede finalmente, era reto, le va sobrando ahora, ¿para quién? Para Mota, se cae, recupera a Galarza, la prisa, la masa, la esconde entre dos, pasa el vacío para la posición de Torres, le va a cubrir bien Medina, pasó Torres, llegó, metió el centro, pegó finalmente el Medina, por eso habrá tiro de esquina, oreja derecha, será por Alianza. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. 8 minutos de juego, el de la primera parte. Somos de alto vuelo, somos FM Show. Hay tiro de esquina, oreja izquierda. Será el lateral izquierdo, Monzón, el de la pelota parada. Veremos a ver qué va a entrar desde la izquierda. A ver qué va a hacer el equipo local de pelota parada que está perdiendo el global 2-1. El centro arriba, el punto del penal. Empuja Barreto de cabeza. Falta, sí señor, falta.
Infracción, el árbitro cobra la infracción, Hay tiro libre del fondo, clara su infracción, Emiliano. Sí, Sonsa, porque fue corriendo atrás a empujar al defensor, lo desplazó y dejó el camino libre para el cabezazo, que ya nadie fue a buscar de Guaraní porque la falta era tan clara que la cobró el propio jugador que la hizo, terminó cobrando, que fue muy burda la falta de ataque. Sí, la dejó Edu Flores, el arquero Guaraní, la dejó pasar porque antes del testazo ya el árbitro había parado invalidando todo lo siguiente. Largo pelotazo de Edu Flores, estamos en Corrientes, somos de alto vuelo para FM Sola 98.1, la devuelve Territo Pérez, no puede conectar con Roa, la pelota se va por un costado, abre lateral, reposición para el equipo local. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Casi 10 de la primera etapa, 0-0 la historia. Y los bancos de suplentes, ¿qué, Gastón? No. ¿Qué dice Marzuga ahí? Bueno, el técnico local, Zacarías, vemos de vuelta muy activo protestando a los árbitros. Lo tiene cerca a Matías Ibáñez, el cuarto referee, y le protesta cada sanción del árbitro. Mientras que Carlos Marzuk, también activo, pero dando indicaciones a su conjunto. Buena jugada de Juan Rodríguez, combinó con Marinaga, ensanchó de primera para aquí, para que se venga Medina con el centro. Rastero, fue defectuoso, corta bien ahora Johan Báez. Los tres hermanos Báez, ¿no? Son hermanos los tres. Aquí Pablo Mota de primera para JM Rodríguez, de primera para Marinaga. Es una de Gatillo, quiso conectar con Nacho Balsangía, como la pelota quedó muy larga, la cubre Monzón, la trapa bien Aranda y sale del fondo del equipo local. Está 0-0 aquí en Ferroviario, somos de alto vuelo. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, Casi Chacabuco. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 Casi 40, pegadito a la panadería. El árbitro retrata en infracción sobre Carlos Báez, por eso da tiro libre, sector izquierdo. Será para Alianza, parece que el arma más peligrosa es la pelota parada para el equipo local Emiliano. Sí, es una de las herramientas que ocupa. Déjame preocuparme por algo en Guaraní. Necesito que se concentre Tarrito y que tenga más confianza Manu Roa. Es como que está dubitativo en cada pelota que conecta o que intenta conectar. Ya va a aparecer la buena sociedad entre los delanteros, entre los mediocampistas. Falta tiempo, esto va recién 11 minutos, pero necesito más confianza en el conjunto visitante. 11 minutos, tiro libre, callejón izquierdo, será Monzón en la pelota parada, solamente Mota en la barrera, el centro arriba, el punto del penal, la despeja bien Nacho Balsangía, como viendo la cabeza. La va a intentar Marinaga, picó la pelota, vamos a ver si la duerme, quiso Juan Manuel Rodríguez, dormir a los centrales, pero cortó bien en el fondo de Alianza. La recupera el equipo local, ¿con quién? Con Antonio Báez, que se paró por derecha, casi un 8, dejó para justamente para ganar, zona de Gatillo, sacó el remate, débil, cortó a medias, era Morales, la atrapa perfecto, Edu Flores, el equipo local intenta también con remate media distancia, Emiliano. Sí, pero por ahora son centros a cualquier lado, centros que no tienen destino, todavía no ha logrado concretar nada importante, espero que así siga Alianza San Jorge. Se viene Territo Pérez, quiso con Marinaga, no pudo pivotearla, recuperó bien Torres. La va maniobrando ahora el número 10, Sosa Ugolini, se queda con el balón. Alza la cabeza, lo encarga Marinaga, se frena, no tiene pase. Por ahí va Corrana, más arriba el equipo local. La va manejando ahora por izquierda, casi la línea de Carlos Báez. La cede para su defensor central, Guillermo Ledesma, más atrás para Johan Báez. Va saliendo del fondo tranqui y con mucha paciencia el equipo local. 0-0 la historia en el global Guaraní. Ganó 2-1, por eso por el momento es semifinalista, pero falta mucho. Recién se cumplen 12 minutos de juego. Ahí lateral para el equipo local, en ofensiva será Galarza de la reposición para el equipo local. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Arriba la despeja Morales, no quiere problema. Otra vez hay reposición manual, lo hizo Torres rápidamente, la va dejando para Johan Báez. Se pone la pinza de 5, ensancha de un cambio de frente, pero le salió mal, corta roba media. Le va sobrando para Carlos Báez, va al 11. Se quiere con el pelota por el sector izquierdo, de primera para que se proyecte Monzón a todo velocidad. Juega bien juega bien allí en Misiones, jugó muy bien. Aquí la pelota la va quedando para quién, para nadie. Corta bien Mota, muy atrás Guaraní ahora. La anticipa muy bien Johan Báez. Pone de primera para quién, para Barreto, a ver qué va a hacer. La pivotea, ensancha por derecha para Galarza. Juega bien este equipo de vestido hoy de naranja. Va a meter el centro Galarza, lo va a encarar aquí en Medina. Corta bien Medina, pone el cuerpo, la cubre la masa. Deja más atrás para quién, para el gato Mota, la regueta para campo rival. Se va por un costado, no. Va a intentar Marinaga, le va a ganar Johan Báez, se queda con el balón. Intentó bien ahora Juan Manuel Rodríguez con la mano, dice el árbitro, para mí no, con el pecho, pero finalmente cobró el árbitro del cordobés. Hay tiro libre desde el fondo, será para Alianza.
Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. ¿Se mete muy atrás Guaraní solo o también lo exige el rival, Emiliano? No, exige el rival, pero es lo mismo que me pregunto en cada partido. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el ímpetu físico de este conjunto que está necesitado, que ya lleva varios minutos, todavía no pudo convertir? Y Guaraní agazapado. Será difícil atacar para Guaraní en estas circunstancias, están metidos atrás. Pero bueno, por ahí tiene jugadores de mucho nivel que con alguna arremetida te pueden cambiar el rumbo. Por ahora espera uno, ataca otro y se pegan bastante en la mitad de la cancha. El tiro libre fue porque lo talaron a Barinada en el círculo central. Hay tiro libre para la franja. En 14 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia. Somos Show. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. ¿De dónde la está siguiendo? ¿De dónde está siguiendo el manto sagrado? Escribino, mandaron su fotito al Instagram de Alto Vuelo FM. Y también te vamos a compartir toda la pasión franjeada. El centro frontal de Gato Mota, arriba muy pasado, la va a atrapar tranquilamente Aranda. Gira con ese balón, desde el fondo repone el equipo local 0-0 la historia aquí en Corrientes. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Barreto, cambio de frente, casi exigido para Galarza, va a presionar JM Rodríguez, descansa la pelota en torre más atrás, se viene Alianza, 0-0 la historia, toca bien con Barrientos, corta bien, anticipa, perfecto, era Arreti, clásico del Guaraní con la pelota, va a dejarlo a Mota, no, conecta de primera para Barinaga, pivotea otra vez para Arreti, pone el pase para Juan Manuel Rodríguez al vacío, corta, anticipa bien, Ledesma, la cubre para que la atrape Sorquero, otra vez el equipo de Alianza se queda con la pelota, la pierde muy rápido la pelota Guaraní, Emiliano. Sí, porque todavía no tiene ideas con la pelota. Está recuperando y viendo qué hacer. No tiene todavía un huepa. ¡Que viva el fútbol! Va Nacho, sacó el remate. Puede meter un caño, rebotó en la espalda, en la cola de Galarza finalmente. Y ahora va Alianza, todo velocidad. Falta de Pablo Mota. Lo taló finalmente al número 8 Galarza y se gana la amarilla, Gastón. Primer amonestado del partido, el número 8 de Guaraní, Pablo Mota. Hizo bien Nacho, metió un caño, Emiliano no estuvo limpio el remate, la hizo buena. Guaraní intenta también romper la última barrera defensiva del equipo local con remate de media distancia. Sí, lindo caño tiró, me cortó el comentario con ese caño y bueno, después el remate estuvo bien contenido por la defensa local, pero bueno, por lo menos alguien tiene el arco rival entre ceja y ceja. Intentó Barinada pivotearla para que corra a lo largo, roba, pero le quedó corta la pelota por un costado, el realidad se le perdió, por eso la reposición manual será para el equipo de Alianza. 0-0 el partido en 16 y medio, lo vivís por de Alto Vuelo, somos FM Show la 98.1, mano casual dice el árbitro. La va recuperando Juan Manuel Rodríguez, quiso pasar al vacío para Barinaga, muy de contra Guaraní en una cancha chica, Emiliano. Sí, o sea que el partido es muy parecido a aquel que vimos en su momento contra Ferroviario, con otro plantel, otro equipo, otros defensores y otro delantero. También era así, uno atacando, por ahí, pum, pelotazo, y apareció algún 10 que hizo un golazo en ese entonces, Hugo Eder, que lo mandábamos un saludo hace un rato nada más. Por ahí, esa es la tendencia para Guaraní de esta cancha, veremos hasta dónde se aguanta. Le quedó para que se venga el Paqui Arreti, quiso el pase con Barinaga, a él fue la pelota, intercepta Johan Baez, le va cobrando para el Gato Mota, ensanchó por izquierda para que nunca corra Juan Manuel Rodríguez, abre el lateral, será para Alianza. 0-0 la historia, con este resultado Guaraní es finalista. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Gran pase de Nacho Alfangía como en profundidad para Barinaga, pero apareció el último piojo que tenía Johan Baez. La mandó al corre y hay tiro de esquina, tira para la franja. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. El centro de Barinaga, cerrado, intentó Arreti, está sonando otra vez para Barinaga que evita, no puede evitar el lateral. El centro fue cerrado, el tiro de esquina de la izquierda. Ahora lateral para Alianza desde el fondo, en casi 18, en realidad en 18 minutos. Esta historia sigue 0-0 aquí en Corrientes. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay.
El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Pelota para Tarrito Pérez, cortó, él intercepta, pero después se hace dueño Sosa Ugolini con la pelota, le roba bien a Reti, le sobra para Tarrito Pérez a domicilio, el circo central para quién, para el Gato Mota, pasa profundidad para Bainaga, si la baja puede estar el primero, la bajó a media, la va a sacar el remate, tiró las manos, la tapa perfecto, vaya la anda, la hizo muy bien Pablo Mota, definió bien también Barinaga, fue muy buena respuesta de Aranda, Emiliano. Muy buena, lo mejor de la jugada fue quizás la respuesta del arquero de Alianza, pero antes Tarrito, que había ganado con confianza, está cruzando transmisión de alto vuelo. Antes Pablo Mota había descargado. Y qué bien Barinaga, otro de los que tiene el arco entre ceja y ceja, está atento para pegarle, le pegó con muchísima dirección, muchísima fuerza, se acomodó bien Aranda para contener. Se viene Carlos Báez, lo va a ganar Tarrito Pérez, va a meter en el centro, rebota en el 4, le sobra para el Paquierretti, va a reventar para Barinaga, pero bueno, no todas va a correr, ¿no? Hay reposición desde el fondo, será para el equipo de Aranda, Gastón, que dice que pide Marzuca ahí del banco de suplentes. Bueno, Marzuk pide que su equipo siga con la misma intensidad, siga presionando cuando el conjunto local tiene la pelota. Mientras que Zacarías, decíamos, ya dejó de protestar tanto a los árbitros, pero no le gusta cómo su equipo está defendiendo. Ahí se quiso perfilar para sacar un remate, medio que lo desestabilizó, le ve más poquito, le llevó la pelota puesta, tiene unas ganas de gritar el 10 de Emiliano. Las jugadas son muy parecidas a esa que recordaba, Julio. No sé si tengo un déjà vu o qué, pero ustedes me van a dar la razón. Son jugadas idénticas, siempre pelotazo para que le quede al delantero entrando por el sector derecho al área rival y buscando el arco. Ahora no le pudo pegar nada porque lo empujaron de atrás, lo desestabilizaron, apenas lo tocaron y ya sirvió para que la pelota se le escape al 10. Y como dijiste, no va a correr a todas. También está cansado, no está al tope físicamente, así que hay que tenerle paciencia. Ya le va a salir. Porque acá es lo que pasa siempre cuando está Barinaga, ¿no? Barreto limpió perfecto por la derecha para la protección de Torre, va a meter el centro del punto del penal, despeja bien, era Gato Mota dando una mano en defensa, le quedó para Balsanjá como está parado casi de enganche, Barinaga más para correr, ¿no? Va a meterlo como puede, Monzón la devuelve, se le intentó robar, le va sonando para Barinaga, ahora por derecha, vamos a decir, lo hace bien Guaraní, quedó cortito, el pase para Nacho, por eso la recupera Alianza y va ahora, se viene Carlos Báez de primera, ¿para quién? Para Barreto, cortó, anticipó perfecto, Tarrito Pérez, el pase ahora es de Mota, ¿para quién? Para Manu Roa, mete un callo que arriba al fútbol, dejó el ridículo Monzón, de primera para Barinaga, a ver si Guaraní se viene esta colectivamente, va a Paquierretti, ensanchó por izquierda para la protección de Jonathan Medina, va Guaraní, va en búsqueda del primero, va en búsqueda de empezar a sentenciar esta finalísima, va el equipo ahora de la Franca, si viene Juan Manuel Rodríguez, dejó la pelota para Pablo Mota, toca bien para Barinaga, se perfila ahora de primera otra vez, ¿para quién? Para Rodríguez va, no se entendió con Medina, me dice era más atrás para Mota, no se entendieron los volantes por la izquierda de Guaraní, por eso habrá saque de meta, será para Alianza, esto está 0-0 todavía aquí en Corrientes. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Así 22 del primer tiempo, 0-0 la historia en el estadio Ferroviario. Alianza y Guaraní empatan. Y con este resultado Guaraní por el momento es finalista. Ayer entonces Emiliano, en un partido muy cambiante, Fontana le ganó a Sudamérica. Sí, le ganó 2-1, arrancó abajo en el marcador por ese tanto de cabeza de Renzo Riquelme. En el segundo tiempo una ráfaga le dio la victoria al conjunto chaqueño, que bueno, se quedó con una pequeña luz de ventaja, digo, pequeña, la misma que Guaraní en el partido de ida de la serie semifinal, así que las series parecen estar todas muy parejas. Hoy sale un finalista, el miércoles otro, aquí la pelota la va cortando Ledema, le va sonando para Nacho, sacó el remate, tiró, revita. El delantero es así, no la tocan, pero cuando la tocan, señores, tiene el arco entre ceja y ceja, gran remate de Nacho, la pelota apenas arriba, Emiliano. Apenas arriba, pero sigue mostrando Guaraní ese hambre, esas ganas de convertir ese 1-0 que está buscando para poner paños fríos en esta calurosa tarde en la capital correntina. Una Alianza San Jorge que mostró mucho, pero también se fue quedando, no le dan los pulmones, me parece, para ir a 120 durante todo el partido. Guaraní que administró sus fuerzas y con el remate de afuera empezó a buscar su arma para hacer daño después de haber ganado en la ida por 2-1. Señores, hay juego detenido aquí para refrescarse, tenemos tiempo para el Tommy Soleil de los estudios. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre.
Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. 23 minutos, hay juego detenido aquí que pide Marzuga ahí a sus compañeros. ¿A quién le está dando indicaciones, Gastón? Bueno, aprovecha el técnico de la franja para acomodar algunas cosas, algunas piezas en el equipo que no le estaban gustando, pero a todos sus dirigidos, a todos en general son las indicaciones. Bien, así va a jugar Guaraní todo el partido, Emiliano, con esta contra de pelotazo para Barinaga, para que Nacho pueda pivotear. ¿Es la apuesta que hace Marzú? No, o quizás sí, pero son formas, no veo lo malo. Si es el equipo rival no logra hacerse daño, que por ahora no ha hecho, porque si vemos que estuvo Edu Flores en estos primeros 20 minutos, nada, fui nada de intervenciones para el uno franjeado, a mí por lo menos no me incomoda el partido de Guaraní de este tipo. Sí, por supuesto, me gustaría más triangulaciones, me gustaría más sociedades en la mitad de la cancha, que se puedan encontrar Mota con Mariná, con Juan Manuel Rodríguez y por derecha con Roa, que tiene que tener más confianza. Después del caño que hizo, seguramente sumó en esa barra de confianza, pero bueno, a esperar, porque el partido es difícil, Julio, no deja de ser una semifinal de zona, de un torneo regional, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con lo incómodo que puede ser un rival que te juega tan físico como Alianza, contra lo que intenta hacer Guaraní. Por ahora son pelotazos, ese es el intento franjeado. Bueno, en algún momento se tendrá que asociar en la mitad de la cancha. Se reanuda el partido, 25 minutos, 0-0 la historia del primer tiempo. Somos de alto vuelo, seguimos toda la semana, de lunes a viernes, 19 a 20. Está Emiliano, está Lolo, están todos los muchachos, Gastón, también Augusto, todo el equipo de alto vuelo con la mejor información deportiva de lunes a viernes, 19 a 20. Y va manejando Barinaga con la pelota, la va retrocediendo, recibe la infracción de Johan, que lo marca hasta abajo de la casa, hasta abajo de la cama. Le marca Barinaga y hay tiro libre que dejó del 11 tirado para Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Tiro libre para Guaraní, que dejó de izquierdo. Mitad de cancha será para la franja. Sube los grandotes de siempre. Veremos a ver si Guaraní de pelota parada puede conectar. Tuvo una Barinaga, pegó a la barrera. Este será un centro a la olla. Vamos a ver si puede hacer Juan Manuel Rodríguez el centro arriba al punto del penal. Corta bien, ahora Barreto le va sobrando para Monzón de manera incómoda. Metió un sombrerito, qué incómodos. Relator, salió con mucha elegancia Monzón. Metió pase al vacío para que corra Soso Bolini. Se confió Tarrito Pérez, le quedó corta finalmente, que se equivocó Galarza. Le ensanchó ahora para que se venga Barreto, va el capitán, metido de enganche, mitad de cancha, va a alzar la cabeza, un cambio de frente para la proyección de Barreto, va Galarza, por el sector derecho, llegó hasta la última línea, va a meter el centro, a ver qué va a hacer, se frena, la pisa ante la marca de Medina, metió el centro, segundo palo, corta Lesser, le sobra para Tarrito Pérez de cabeza, se complica, le va quedando para Barreto, se remate, se estrella en la espalda de Roa, se complicó solo en esta Guaraní, Emiliano. Solo se complicó Guaraní. Estaba Edu Flores con Tarrito Pérez, con Rodrigo Lesner, había que darle el espacio, hacerle la cortina al arquero para que vaya y busque la pelota, podía dejarla picar si quería, del tiempo que tenía Edu Flores, pero bueno, se apuró Guaraní en la salida y le dejó, parece, otra de las armas importantes que tiene Alianza San Jorge, porque no me olvido que en el partido de ida un rebote corto terminó en la conquista de Galarza. Hay tiro de esquina, será Monzón de la oreja derecha, metió el centro cerrado, arriba la tapa, la tenaza, perfecto, Edu Flores. En 27 minutos, la historia sigue 0-0 aquí en Corrientes. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. 27 y medio, somos show, arriba la pelota de Edu Flores, intentó Nacho, le quedó para Barinaga y corre, sí señor, se desvió el Ledesma. Hay tiro de esquina, oreja derecha, tirado para la franja. Porque de noche Posada sigue activa, Petris Market. Atiende las 24 horas. Date una vuelta. Ex 213 casi 40. Pegadito a la panadería. Pausa para un vinito de Pinot Vinos. Avenida Roca y Cabral. Hay tiro de esquina, oreja derecha, será Barinaga. También está perfilado Juan Manuel Rodríguez. Él creo que levanta nuestra pelota cerrada. Puede ser. Veremos a ver si Guaraní de pelota parada puede abrir el marcador aquí en Corrientes con más de 35 grados la temperatura. Hay tiro de esquina, amigo mío, la morada prendida de alto vuelo. Va al centro de Juan Manuel Rodríguez, cerrado el segundo palo. ¿Cómo puede Torres? ¿Cómo puede el anticipado Reti que se llenaba la garganta de gol? Mandó el córner y ahora nuevamente tiro de esquina para la franja. Elegí tu jugada con La Poseada Misionera.
El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Hacia Arbetti, le durmió en la defensa de Alianza. El único que estuvo atento fue Torres, que la mandó al córner. Por eso ahora, por el sector izquierdo, oreja izquierdo, será el tiro de esquina. La pelota parada será para Juan Manuel Rodríguez Vanidad, que va también a buscar el cabezazo. Suben los grandotes de la franja, intentando romper el marcador aquí en el Estadio Ferroviario, con un buen marco de público, si se quiere. El centro será de Juan Manuel Rodríguez al punto del penal. Intentó Medina, le quedó larga, la quiso bajar, la quiso dominar. La pelota se escurre por la última línea. Habrá saque de meta, será para Alianza. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Diego Corretti, hizo con Marinada. Quedó largo el pase, por eso la atrapa bien. Ahora sale con una de Bowling en el arquero Holanda. Por izquierda va Monzón de primera para que se venga ahora Barreto. Quedó corto, le presiona, roba, le va a recuperar, se la afanó a medias. Rodeó Monzón con el balón. Se va enganchando ahora de izquierda hacia la derecha. Enganchó ahora por la derecha para Torres. Torres de primera para Galarza. Va al equipo local. Alza la cabeza. Se viene a toda velocidad. Era Carlos Báez. Ver que se cambió de punta. Enganchó en diagonal. Pasa al vacío para que se proyecte Barriento. No va a llegar nunca nadie. Se va por la última línea. Habrá saque de meta para la franja. Y Marzú, que está más loco en el corralito. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. No es la alianza de hace una semana, Emiliano, ¿eh? Claramente no. No, pero es una alianza que también va a jugar con la exigencia. Qué bien que juegan los laterales de Alianza. Por un lado Monzón, por otro Torres, tienen unas ideas para salir, no se achican, son chiquititos, pero no se achican a la hora de picar en la competencia con el rival que les toque. Tiene una confianza tremenda en los laterales de Alianza, interesante, ¿no? Digo, para futuro, pensando, qué sé yo, en un futuro, viste que en las categorías estas todos se van prestando a los jugadores. La infracción fue en ataque de Juan Manuel Rodríguez, por eso el tiro libre desde el fondo será para Alianza. 0-0 la historia, en 30 minutos somos show, somos de alto vuelo. SAMSA, invertimos en la vida. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Largo pelotazo de Monzón, intentó Tarrito Pérez, le queda para Pota con una pirueta, comete falta, el árbitro dice que siga, va Roa, le dejó para Nacho, de primera de pie a pie, ensanchó para Tarrito Pérez por derecha, la cubre bien Roa, de primera para Valigaga, anticipó bien Johan Baez, le va sobrando ahora la pelota para Mota, pero el árbitro detiene el juego. Quedó tendido un jugador de Alianza. ¿Quién es Gastón, el que quedó lastimado del equipo local? Es uno de los jugadores ofensivos que tiene el conjunto correntino, pero seguido de eso empezaron a protestar algunos jugadores del conjunto local a Pablo Mota por esa acción y se armó un pequeño tumulto ahí. Antonio Báez tirado entonces acusando un golpe. El árbitro dice que no fue nada en ese choque con Pablo Mota después de una pirueta. Pablo Mota que está explicándole a Dios y a medio mundo que no hizo nada. Así que el juego detenido. Muchachos. 0-0 de historia, sí, Gastón. Bueno, y recordemos que Pablo Mota es el único amonestado del partido. Bien, amonestado. ¿Y del equipo local? Por el momento no, Mota es el único. Se va a renovar el partido con un pica al suelo, como decimos en el barrio, en casi 32 del primer tiempo. 0-0 la historia. Habrá, no, lateral, no. Reposición allí con un pica al suelo, ¿no? Un bote a tierra. Como decían antes los viejos relatores, habrá... Bueno, venga acá, señor. ¿Qué pasa ahí, Gastón? Bueno, y lo decíamos que Zacarías estaba contento con el arbitraje de Reckers, por eso ahora se acerca el árbitro principal y lo amonesta a Walter Zacarías, el técnico de Alianza San Jorge. Con la cara del gringo cordobés, yo cerraría la boca, Emiliano. Mamita querida. ¿No? Sí, la verdad que vino malo. Tercera vez que te digo. Y amarilla, ¿no? Como hablan los cordobeses. ¿Amarilla, Gastón, al técnico local? Sí, lo amonestó Reckers al técnico de San Jorge. La pelota de Sosa Guarini, entonces recompone la pelota de Alianza, le dejaron por derecha para Torres, el Sancho más aún para que se venga Carlos Báez, ahora por izquierda, se frena contra la marca de Medina, lo conectó bien con Rodríguez, no se entienden Medina y Juan Manuel Rodríguez para mí. Se repone del fondo Alianza, en 33 minutos, 0-0 la historia aquí en Corrientes. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de... California es el supermercado que le conviene más. Tuvo una
entrada de Carlos Báez sobre Medina, por eso el tiro libre será a mitad de cancha, será para la franja, que por ahora está cómodo con el partido, sí, Emiliano en 33. Y le sirve el resultado. No sé si lo futbolístico es cómodo para Guaraní. Por ahora, mucha fricción en el medio. Me parece que el 10 de Alianza, Sosa Bolini, está buscando una burra, porque está como siempre haciendo una de más. Hace un rodeo cuando puede descargar la pelota. No sé, es como que le gusta que le peguen, parece. La pelota de Medina, de primera conecta con Pablo Mota, para Juan Manuel Rodríguez, se escapó por izquierda, le comete falta, igual sigue con la pelota, ley, ventaja al árbitro, mete el centro, el punto del penal, la despeja bien la Desma. De solo el rebota Carlos Báez, le queda para Barrientos, intercepta bien Medina por el cuerpo, mete el centro como puede, muy exigido. La pelota se va por detrás del arco de Arán, por eso el saque de meta será para Alianza. Por momento el partido no es bueno aquí en Corrientes. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. El agua Gomo, no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Le sobró a Sosa Bolini la pelota después del forcejeo de Barreto. Le pegó mordida, la pelota la atrapa muy bien Edu Flores. Esto busca el equipo local Emiliano, un tipo de error franqueado para poder lastimar. Hoy hablábamos de los centros, después hablábamos de los rebotes que puede dejar Guaraní en cercanía de su área, ahora también pelotas en profundidad. Hay bastantes alternativas, me parece, en Alianza San Jorge como para hacer daño. Es un equipo creativo, sí, todavía sin poder concretar ninguna de las posibilidades, de las formas que tiene para atacar al arco de Edu Flores, que también está seguro, porque si puedes pasar la defensa, después te vas a encontrar con un muy buen arquero franqueado. 35, va el remate de Monzón a campo rival, intentó con Barreto, anticipa bien Ardetti, se frena la pelota en Antonio Báez, ensanchó por derecha, ¿para quién? Para Carlos Báez, para su hermano, va el flaquito, ensanchó ahora por izquierda para Monzón, se proyectó, era Larza finalmente que aparecía por derecha, la atrapa perfecto Edu Flores, se queda con la tranquilidad del pueblo franqueado, el 35, en Corrientes sigue 0-0, con este resultado Guaraní es finalista. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Arriba Marinada, le quedó para Nacho, se frena, busca Paz, se alza la cabeza, va el goleador franqueado muy lejos del arco, engancha de un pie a Paz, le queda igual, de rebote, de primera para Roa, ensanchó por derecha para Territo, buena jugada de Guaraní, metió el centro, al segundo palo, está Juan Manuel Rodríguez, la línea, el rebote le quedó para Roa, anticipa bien el arquero, se salvó Alianza, sobre la línea de Dema, le salvó el arco, Alianza, la hizo muy bien Guaraní, cuando toca llega peligro, se salvó Alianza, lo salvó Ledesma, el equipo correntino, Emiliano. En la línea, lo gritaste, Julio, en la línea, sabés que estaba mirando, pensando, ¿será que no entró esa pelota? Pero bueno, Gastón está cerca, después me va a poder decir si entró o no, pero qué cerca estuvo Guaraní primero, de poder poner dos pies en la final de la zona, en la final de esta zona regional litoral norte, mientras el otro amonestado ya nos vas a contar, cerca Guaraní por el sacrificio, de Tarrito para tirar el centro, de Juan Manuel Rodríguez para cabecear como sea, mientras se me cae todo, buscando llegar a esta conquista franqueada. Cerca estuvo Guaraní, bien salvó la defensa de Alianza. Sosa Bolini con la pelota, le va sobrando para Mota, recupera la franja con la red, va aquí, va el número 5 franqueado, la guapea, la aguanta, la pisa, le cometen la infracción, el tiro libre para la franja. ¿Quién fue el amonestado en el equipo visitante, Gastón? Fue el número 5, Juan Ardetti. De esta manera ya suma 2 amonestados de la franja. Y con respecto a esta situación ofensiva que tuvo Guaraní, estuvo cerca, pero no ingresó ese balón. Es más, lo gritó Territo Pérez como poniéndole presión al asistente de línea, pero no ingresó esa pelota. 37, el segundo amonestado, los 2-5, ¿no, Emiliano? Los 2-5 amonestados. Largo platazo de Edu Flores. Sí. Me parece que Lester fue el amonestado en Guaraní. Bueno, ahora vamos a corregir. La pelota para quién, para que le quede a Nacho. Intentó también, era Juan Manuel Rodríguez, le va sobrando para Mota en el círculo central, ensanchó de primera para Barinaga, está sí señor. Volvía Barinaga, es atento, el número 10, capitán franqueado, el tiro libre desde el fondo será para el equipo de Alianza, 0-0 la historia en Corrientes. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. Yo para mí Ardetti fue el que le reventó la pelota por un costado cuando el árbitro ya había parado, por eso creo que la amonestó, creo que fue Ardetti. Después vamos a corregir la información
Aquí la pelota para Red, le quedó para Sosa Bolini, a ver qué va a hacer la pellizca. Bien Nacho, intercepta Morales, le va sonando para siempre. Está Pablo Mota. Siempre está Pablo Mota en cualquier parte del campo de juego. Va Barinaga con la pelota recepcionando, pivoteando en el círculo central. Ensanchó para quién, para que se venga Jonathan Medina por izquierda. Alzó la cabeza, metió un largo pelotazo para la nada misma. Intenta igual Roa, va de caradura, va guapeando, le quedó para Ledesma otra vez, salvando la papa Alianza. Revienta para campo rival, intercepta otra vez Mota. Le quedó para Nacho, ensanchó perfecto, habilitado para Barinaga. Un pasito adelantado. Un posito adelantado para mí. Si no se iba, en cualquier momento se va a escapar el 10 Emiliano. En cualquier momento se va a escapar, pero cobran los defensores de Alianza. Levantan los brazos ellos y ahí levanta el asistente que los defiende. No sé, estaba por lo menos finita esta jugada, me parece. ¿De dónde lo está siguiendo? ¿De dónde está siguiendo el manto sagrado? Mandanos una fotito a nuestro Instagram de Alto Vuelo FM y te vamos a contar de dónde estás, porque así está el manto sagrado esperando todo el pueblo misionero, a este equipo misionero, a este equipo de la Tierra Colorada. La pelota la va manejando Barreto, en el círculo central lo presiona a Mota, pasa al vacío para que intente Galarza, anticipa bien Tarrito Pérez, le queda igual, estaba en offside, señor, volvía. Claro, el asistente había levantado la banderita, bajó y volvió a levantar cuando Galarza otra vez intervino en el juego, por eso lo cobró muy bien el asistente número 2 en 39 y medio. Esto sigue 0-0, reposición para la franja del fondo. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Un saludo a toda la gente que está prendida al streaming de Alto Vuelo a través de la cuenta de YouTube de FM Show. Largo pelotazo de Edu Flores, la revienta para campo rival, intentó Barinaga arriba, se va quedando Balsangiapo con la pelota, metió un taco perfecto. Juan Manuel Rodríguez de memoria para Barinaga, le quedó larga porque si no podía hacer muy buena magia de JM Rodríguez. En 40 minutos del fondo sale Alianza. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. También gran saludo a toda la gente que está prendida en la radio líder a la 98.1 FM Show. Conseguí la pasión de la franja del manto sagrado. Hay juego detenido aquí en el Estadio Ferroviario. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos 3764-279313. De Alto Vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Show. Da la sensación, Emiliano, que en esta última parte de este primer tiempo está mejor en 41. Sí, está mejor Guaraní, encontró por derecha la confianza que le pedíamos a Tarrito, encontró en el 11, en Juan Manuel Rodríguez, la creación, el cabezazo y recién el saco. Esas cosas, por más de que no salgan de una, es muy difícil que salga de una. ¿Sabes cómo preocupa al rival? Porque está tomando confianza el 11. Y ya viene de hacer un buen partido por momentos en la ida. Bueno, en la vuelta está encontrando su nivel, parece ser un jugador de finales de partido, de final del primer tiempo y ojalá sea todo el segundo. Se va a renovar el juego desde el fondo Alianza con su arquero Aranda, Brian Aranda, con un largo remate en 41 y medio, arriba la pelota, pellizco Antonio va, le quedó para Galarza, corta a media Morales, ahora la baja, la limpia para Roa por derecha. Suscita el peligro, no, la descansa la pelota en Tarrito Pérez que va a salir con un largo pelotazo buscándolo a Nacho, la va a dejar picar, la picó mal la pelota, por eso la recupera Baez, ensanchó para Carlos Baez por derecha, a ver qué va a hacer el número 11, va a llegar, no, se le terminó la cancha, se le escurrió por un costado lateral para la franja en 42. En la Show, el fútbol es de todos los días, con pasión. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. La pelota de Barinaga, metió sombrerito, vale el círculo central, ahora un taco, descansó a domicilio para quién, para Paquierretti, ensanchó para Juan Manuel Rodríguez, muy corta, por eso anticipa bien, la manda a un costado Torres, atento, lateral derecho de Alianza, la mandó por un costado lateral para la franja. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. 43 minutos, lateral, el saque manual lo va a hacer Medina, lo hizo para que se venga Nacho aguantando por izquierda, a ver qué va a hacer. Va el número 9 a hacer rebotar finalmente por Torres, se va por un costado, ahí nuevamente lateral, en la parte final del primer tiempo en 43, la franja quiere abrir el marcador, hay tiro de esquina finalmente, la pelota se fue por la última línea, oreja izquierda,
Si era el tiro de esquina de JM Rodríguez, veremos a ver si algún grandote puede conectar este cabezazo. Mejor dicho, este centro, ¿no? Sea el centro de Juan Manuel Rodríguez, va JM. Subo en el número amigo de la Show, somos la radio líder. El centro de Rodríguez, el cabezazo de Ormetti. No puede después finalmente completar Lesser. Le va sobrando la pelota, ahora la contra final de Barreto, se viene a toda velocidad. El número 7, a ver qué va a hacer, alzar la cabeza, se va a engancharlo. Conectó de primera para que se venga Monzón ahora. La contra es muy buena, Alianza corta, roba. Desenchufó, contraataque peligrosísimo, la recupera Sosa Bolini, a ver qué va a hacer en zona de gatillo de primera, ¿para quién? Para Robo, para Sosa Bolini, notable Lesser, suscita el peligro, metieron el centro de Torres, cortó Territo Pérez, notable, suscita el peligro, le va a quedar para quién, para Barreto, reventó sobre la pata de Arbetti, se salva la franja como puede Emiliano. Con huevos se salva la franja, con coraje se salva la franja, porque tenía todo Alianza para poder convertir remate de adentro del área, se jugó la vida Rodrigo Lesner, el centro que llegó lo encontró parado de vuelta, no llegó al cabezazo, pero sí estaba Territo atrás para secundarlo, con coraje se salvó de esta Guaraní. Con mucho huevo de Lesner, sobre todo ante el remate de Sosa Ugolini, le va sobrando para Barrientos, ahora para Sosa, abrieron bien para Torres, está jugando bien Alianza en este tramo del partido, sacó remate, lejos del arco de Flores, igual se lleva los aplausos de la hinchada. El remate de Torres. ¿Cuántos minutos más? Dijo el árbitro, Gastón Mateo. 3 minutos más, muchachos. Perfecto, iremos hasta los 48, entonces. ¿3 o 2? No sé, bueno. 3 o 2, Gastón, ¿me corregís, por favor? Bueno, 3, Julio, 3. Sí. 3 minutos más. 45 minutos, iremos hasta los 48, arriba el cabezazo de Barinaga, le va sobrando para Monzón, la va a reflejarlo por un costado para Galarza, muy bien, la hizo falta de Territo Pérez. Para mí, para amarilla, el árbitro se hace el sonso, hay tiro libre, será para Alianza, mitad de cancha. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. El tiro libre en mitad de cancha será de Monzón al área de Lesner, la despeja de cabeza, le va sobrando ahora para Barrientos, se ensanchó perfecto para Torres, se viene Alianza, a ver qué va a hacer Callejón del 8, va a meter el centro, corta bien Juan Manuel Rodríguez, de gran primer tiempo, se viene Rodríguez, no pudo evitar el lateral, se va por un costado, la pelota del saque manual, lo va a hacer Torres, lo hizo rápido para Carlos Báez, va, Alianza va, 0-0 la historia, somos de alto vuelo, somos FM Show, va Torres con ese centro, corta el saque Arbetti, la pelota le va sobrando, ¿para quién? Para Edu Flores, que la atrapa en el tercer piso, la tenaza, y se queda con el peligro de Alianza en 46, desde el fondo repondrá Guaraní. No se puede parar de tomar. ¡Guamo! ¡Riquísimos! Banco Macro, tu banco cerca siempre. La perdió, la recuperó Juan Manuel Rodríguez, va a meter el centro para Barinaga, quedó muy corto el pase de Juan Manuel Rodríguez. Se confió Barrientos, quiso meter una bicicleta, se le salió la cadena y no pudo Juan Manuel Rodríguez, pero la contra será de Alianza ahora a toda velocidad. Si viene Carlos Báez, va a meter el centro por derecha, a ver qué va a hacer, va a llegar, que frena, busca un 3 dedos, corta bien, siempre aparece Mota. Siempre está el gato con botas, pero es Mota. La pelota le va sobrando ahora para quién, para Juan Manuel Rodríguez, quiere conectar con Barinaga, está muy lejos también Nacho. Le sobra para Ledesma, parte final del partido ya en 46 y medio, ahora el árbitro dice que no hay más tiempo, señores, se ha terminado antes de los 47. No hay más tiempo, se termina el primer tiempo aquí en Corrientes. Terminó el primer tiempo. Bien, se termina el primer tiempo, señores. Están empatando Alianza y Guaraní 0-0. Los protagonistas rumbo a vestuario, nosotros a una pausa. Y en un ratito venimos para el comentario de este 0-0. La voz de Emiliano Andreoli. Pausa, volvemos. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres.
Accede a un 40% de descuento y planes de pago hasta en 18 cuotas. Calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita, Posadas. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. En nuestra mesa todos los días con el pan. En el Grupo Petri, este verano vas a encontrar lo que querés. A toda hora, todos los días, en las panaderías Petri hay deliciosas razones que te invitan a pasar. Ya sea para acompañar el desayuno, o antes de ir a la pile o a la playa. Y para el mediodía o noche, comidas ricas, recetas caseras, hechas por los maestros del sabor. En Garpá, Fátima y Posadas, Petri, il pane nostro di ogni giorno. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En Samsa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar.
Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa. Invertimos en la vida. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Del partido donde Alianza y Guaraní están empatando 0-0 aquí en el estadio Ferroviario, en la provincia de Corrientes, con una temperatura de 25 grados, va bajando el sol, un 0-0 que fue muy parejo, que no fue del todo bueno, pero esto lo va a comentar por la show, como siempre, por De Alto Vuelo, Emiliano Androli, a través de la presentación de los amigos de Ícaro, las mejores indumentarias, vestido como Guaraní, anda Ícaro a buscar tu presupuesto. Ícaro presenta el comentario de este primer tiempo en la voz de Emiliano Androli. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Capaz que si yo pudiera agarrar la virome y estampar la firma y decir, bueno, cerramos acá, cerramos en el 0-0, clasifica Guaraní a la final y listo, lo hago. Porque no tengo esa potestad, no tengo ese poder de decir, bueno, cerremos acá. Sería muy bueno poder hacerlo, porque estás jugando, no estás sufriendo al borde de la cornisa, pero sí está merodeando ese sector Guaraní. Porque tiene un equipo atrevido adelante. Este comentario quizás será muy parecido a aquel que hice cuando se terminó la primera parte en Villa Sarita. Un equipo de Guaraní que en nombre es superior, pero que en juego está igual o algún centímetro por debajo de su rival de turno. Es raro decirlo porque estamos en una cancha pesada, estamos en un lugar donde se consiguió para jugar una semifinal de zona, no es el sector de Alianza San Jorge, porque no sé si Alianza San Jorge tiene algún sector como para decir, bueno, recibimos acá el torneo. Evidentemente no, porque si no nos estarías pidiendo canchas pesadas, pero la verdad es que volviendo a esta necesidad de firmar un empate, bueno, yo lo haría, pero porque estamos en pos de conseguir un pasaje a la final, de seguir del camino al torneo Federal A. Hasta ahora le sirve a Guaraní porque en la ida ganó 2-1, consiguió ese gol en el cierre del partido y con esa ventaja que no es tranquilidad, vino a jugar el partido de vuelta. Pasaron los primeros 45 minutos y el empate sigue siendo el resultado que predomina, el 0-0. Situaciones hubo y quizá Guaraní fue el de las situaciones más claras con algún remate. Y alguna pelota que sacaron en la línea, por supuesto, no me puedo olvidar de eso, después de un buen cabezazo de Juan Manuel Rodríguez y una buena arremetida de Tarrito Pérez por derecha para centrar y que tenga la posibilidad de cabezazo del 11 franqueado. Pero Guaraní va a tener que buscar alternativas porque, con el dolor de decir lo que voy a decir, jugó medio tiempo con 10 hombres. Cristian Marinaga no está bien físicamente y gastó sus cartuchos en los primeros 15 minutos. Después fue todo esperar, alguna aparición del capitán 10 goleador referente de ídolo que tiene la franja. No hubo mucho porque no apareció en su total magnitud. ¿Qué le puedo pedir a Barinaga? Bueno, mayor presencia en la ofensiva del conjunto
de Guaraní, mayor responsabilidad a la hora de gestar el juego, de recibir, sacarse uno de encima y poder rematar. Tuvo 2, 3 remates Barinaga que sí, por supuesto, van a hacer las situaciones de Guaraní porque es un equipo hecho por y para Cristian Barinaga, que hoy también está utilizando a un retrasado Ignacio Barcenquial como una especie de medio enganche, haciendo bien ese trabajo, porque evidentemente es un tipo que juega bien al fútbol, que puede ser goleador, que puede ser gestor del juego, es un tipo que sabe, y eso está bueno porque también le da algún respiro al resto de los jugadores que tiene Guaraní. Cuando digo el resto, digo Tarrito Pérez, que puede subir por derecha con criterio, digo que todavía me debe un poco de nivel Jonathan Medina, me debe, digo, porque seguimos la campaña de Guaraní, porque cuando venía Medina, nos decían, viene el 3 de la categoría, viene el lateral por izquierda, todavía no lo ha demostrado, y ojalá sea ahora el momento. No se estará guardando las piernas por alguna otra ocasión, ¿no? No quiero pensar en que hay esos fantasmas, pero bueno, deberá poner todo en este segundo tiempo. En la mitad de la cancha, poco de Mota, más allá de la amonestación, la actitud no se negocia para el Gato, que fue de lo creativo que tuvo Guaraní, pero se tuvo que preocupar muchísimo la franja. Por los laterales del rival, por Torres y por Monzón, que suben siempre, tienen resortes en los pies, pasan para ataque, por Galarza, que otra vez se está preocupando, por el 10 Sabolini, que es peligroso en serio, que le gusta tener la pelota, que le gusta pisarla, demostrar que sabe. Es un partido de riesgo para la franja, hay un gol de diferencia entre los dos equipos, el que marque ese gol ganará en confianza, uno para sentenciar la serie, otro si lo consigue para poner esto al rojo vivo. Por lo pronto, el rojo llega por la temperatura que está bajando por suerte para nosotros y seguramente también para los protagonistas. Se viene un segundo tiempo con baja de temperatura afuera del campo, pero adentro eso sí que va a estar caliente. Hasta aquí el comentario de Emiliano Andreoli, este 0-0 parcial aquí en Corrientes entre Alianza y Guaraní Antonio Franco. Con este resultado, el equipo misionero se está metiendo en la final de llave del torneo regional federal amateur. Nosotros vamos a una pausa, se nos viene el segundo tiempo por la show, somos de Alto Vuelo, somos la radio líder. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo. En María Concheta metemos onda, metemos color. María Concheta está con vos, te pone linda. Búscanos en las redes sociales. Allí está María Concheta Log y mirá todo lo lindo que tenemos. Estamos como siempre en Colón 1528. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. En época de juntadas, hacelo fácil y lleva Yacaré en tu celular. Carga tus tarjetas de débito y crédito en tu billetera, pones saldo y salí a celebrar. En Misiones, con Yacaré podés más. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Aquí en el estadio de Ferroviario, están los protagonistas en el campo de juego, está Guaraní, está Alianza, está Terrovital, se nos vienen los segundos 45 minutos. Aquí va a salir un finalista de llave, que va a enfrentar a Fontana o Sol de América. Ayer el equipo chaqueño sacó una leve ventaja y se va a definir el próximo miércoles. Gastón Machado, ¿alguna variante en Alianza, alguna variante en Guaraní? No, muchachos, sin variantes, ambos conjuntos, 22 protagonistas. Perfecto, moverá la franja, pitará el árbitro cordobés Fernando Recker, moverá la franja, señores.
Atento pueblo franjeado, atento la monada, prendida de alto vuelo, palpitando este manto sagrado aquí, buscando una final de llave para seguir soñando con el regreso al Federal. Aquí está el manto sagrado, moverá Nacho, aquí está la franja en búsqueda de la clasificación, todo listo, y se demora el árbitro. Qué detallista que el árbitro, mamita querida. Siempre tarda el cordobés, siempre tarda. ¿Qué pasa? ¿No viene la siesta? Lo que pasa es que gente dando vueltas por la cancha. Siempre dando vueltas, mira. Mami, con el hincha encima. Mamita querida. Hay pelota en juego ya en un segundo nada más. Siempre viendo por los shows por de alto vuelo, contanos a través de nuestro Instagram de Alto Vuelo FM, desde dónde está siguiendo el manto sagrado. Aquí, moverá Nacho. Cuántas vueltas dan los árbitros. ¿Cómo le gusta ser personaje, mamita querida? Dale, cordobés, dale, que me tengo que ir a mi casa. Fernando Recker va a pitar, señores. Moverá Guaraní, los segundos 45 minutos aquí en Corrientes. Se define un finalista. Ya juegan Alianza y Guaraní. Arranca el segundo tiempo. Largo pelotazo buscando a Barinaga, pero la pelota se fue por la última línea, por eso habrá saque de meta. Quiero buscar Guaraní en estos segundos 45 minutos, Emiliano. Bueno, con un gol somos felices, ¿no? Con un gol, o por lo menos vamos a terminar gran parte de esta tarde tranquilo. Convertir sería una muy buena noticia para Guaraní. La misión es difícil, la misión es complicada, pero bueno, para eso está la franja también, para convertir algún tanto, para encontrar en su 10 que permanece en el campo alguna chance de gol en este inicio del segundo tiempo. La pelota la atrapa Edu. Gastón, te hago una pregunta. Si hay un gol de Alianza y termina con un gol de diferencia, ¿habrá penales? Sí, porque quería igualar la serie y se definiera en los 12 pasos. Tenemos que no pasa arriba la pelota, va buscando Barrientos, intentó Nacho, le va sobrando para Pablo Gato Mota, ganó el experimentado jugador que viste la 8 en la franja, se viene Sosa Bolini, ensanchó para Monzón, se viene Alianza ahora por izquierda, alza la cabeza, se frena, roba, conecta bien con Barreto, ensanchó perfecto para Barrientos, va Gerardo a ver qué va a hacer, perfecta ampliación por derecha para que se venga Galarza, si viene Galarza va a meter el centro cerrado, arriba la mano, se queda la pelota Edu Flores y desconecta la bomba del equipo local. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Edu Flores desde el fondo, hace todo el tiempo del mundo. Claro, cada segundo importa hoy, ahora ya en este segundo tiempo. Arriba el pelotazo va intentando Barinaga, ganó en la cabeza Johan Baez, la manda por un costado, reposición manual será para la franja. Vivís este gran partido por De Alto Vuelo y FM Show a través del streaming también. De la cuenta de YouTube de Alto Vuelo, palpitas con nosotros, de dónde nos estás mirando, contanos a través de nuestro Instagram, de Alto Vuelo FM, aquí la pelota la va manejando Juan Manuel Rodríguez, intercepta a Galarza, se le escapa, la pelota se va por un costado lateral, no ofensiva, será para Guaraní. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Todo en telefonía celular, Electromisiones, agente oficial personal. Saque manual lo va a hacer Medina, buscó para Nacho, a ver qué hago de espalda al arco, busca la falta, busca el córner, rebotó finalmente en Galarza, por eso hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, sector izquierdo será para la franja, primera pelota parada, veremos si Guaraní puede empezar a marcar la diferencia, para eso está, para eso se ha creado la franja esta temporada, para ser protagonistas en todas las canchas, y hay tiro de esquina, sector izquierdo, será Juan Manuel Rodríguez, será Barinaga de la pelota parada, va al 10, le dice a Juan Manuel Rodríguez, esta déjame a mí porque va cerrada. Está Barreto para ver el primer palo cerrado, tiró el centro arriba, se pasó con el manotazo, descolgó finalmente, la descolgó muy bien Aranda, la manda por la última línea, atravesa y tiro de esquina, intenta sorprender con el centro cerrado, Emiliano el 10. Y sabe cómo hacerlo, ¿no? Contra Victoria fue mitad de gol de él, mitad de algún defensor de Deportivo Victoria. Que tiene confianza, siempre va al 11 para preguntar si quiere que lo tire al centro. Me parece esta es el arma de Barinaga, para eso se quedó en cancha, físicamente evidentemente no está. Cristian, como para los 90 minutos, está aguantando, soportando el partido. Como dije en el comentario de este tiempo, aguantó el cierre de la primera parte. Bueno, ahora busca en los remates ser una herramienta para la franja. Barinaga el centro del punto del penal, definió mal Lesser, su chute peligro, intenta por izquierda a ver qué va a hacer Medina, toman de la camiseta de todos lados, pero el árbitro cobra infracción finalmente del lateral izquierdo de la franja. Lo que cerró Lesser lo cuenta Miguel Andreoli por la show. Y se desesperó cuando vio que el centro era tan bueno, te dije, el arma de Barinaga, es la pelota parada,
tiró perfecto el centro para Rodrigo Lesner, que se acomodó también, pero le pegó tan mal, la despejó. Eso en tu área, Rodrigo, allá tenés que meterla, bueno, la sacó para arriba, después el árbitro hizo la más fácil. Falta en ataque y que siga el juego. Galarza con la pelota, conectó perfecto con Barreto, corta Lesner, desfiltuoso, le quedó para Galarza, hasta el primero de Duplones, gol. Gol de Alianza San Jorge de Corrientes, lo hizo Galarza, una muy buena combinación con Barreto, después se la llevó puesta una y otra vez, hasta que llegó con Edu Flores, se topeteó 2-3 veces, se llevó la pelota por delante y a los 4 minutos y medio del segundo tiempo empata la serie Alianza, lo gana con gol de Galarza. Nahuel Galarza dice que a los 4 minutos y medio Alianza le gana a Guaraní 1-0. Bueno, con mucho ímpetu fue Galarza a buscar esa pelota, con muchísimas ganas y con muchísima suerte también. Lesner, estábamos hablando de él recién, que había errado en ataque, la quiso despejar tan fuerte que la pelota le volvió a quedar al delantero mediocampista de Alianza San Jorge, que con muchísima suerte también aguantó la marca cuando se le acercaron. Suerte y decisión de hacerlo. Aguantó también la salida de Edu y tuvo suerte como para seguir con la pelota y meterla dentro del arco de Guaraní. Se arma otro panorama, se arma otro partido. El necesitado ahora es uno y es otro, son los dos, están en igualdad de condiciones. Si no sos hincha de ninguno, se viene un partidazo. Si sos hincha de Alianza, tenés el ánimo por las nubes. Si sos hincha de la Franja, vas a sufrir un poco. Pero acá siempre pasa algo, tranquilos. Aquí la pelota la va reponiendo Guaraní, ahora 1-0 la historia, se igualó la serie, se viene Barinaga con la pelota, pero tiene que aparecer el equipo de hombre que pedíamos, se viene ahora la pelota para Barinaga, a ver que va a ser muy largo el remate, la despeja, le desma. La revienta por un costado y el banco de suplente abajo, Gastón, que... Bueno, por supuesto, en el conjunto local, muchos festejos, abrazos con el número 8, el autor del gol, que recordemos fue el mismo que hizo el gol en Villa Sarita, mientras que preocupación en el lado de Carlos Marzuk, pero rápidamente da indicaciones. El tiro de esquina para Guaraní, la ganó Juan Manuel Rodríguez con un toquecito sobre la torre. Finalmente hay tiro de esquina, será para la Franja, veremos si puede empatar la llave. Se ha complicado la historia, 6 minutos y medio, 1-0 gana Alianza. Por momento, habrá penales. Hay tiro de esquina para Barinaga, cerrado. El arquero al córner, otra vez, señores. Cerrado el córner, casi lo empata Barinaga, Emiliano. Otra vez, la tercera sala vencida, Cristian, hay que seguir intentando. Cerca a Guaraní, cerca de la rápida reacción, sería un mastazo para el rival. Hay tiro de esquina otra vez para Guaraní, de la oreja derecha será Juan Manuel Rodríguez, 1-0, pierde la franja. En pasadas lo empató rápido. Veremos a ver qué pasa ahora en 7 del segundo tiempo, 1-0, pierde la serie igualada. El centro del segundo palo arriba, no puede Barinaga, finalmente se va por la última línea, no tocó nadie, dice el árbitro. Hay saque de meta, será para Alianza, pierde la arranca, 1-0. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Se vendrá un partidazo, dijiste, Emiliano. ¿Cómo va a actuar Guaraní? ¿Será protagonista ahora? Debe serlo, ¿no? Sí, lo tiene que ser acá. Es el equipo de hombres que venimos a buscar. Lo dijimos en el partido de día también, A mí me gustaba la complicación que le presentaba a Guaraní el partido de ida a Alianza cuando nos sorprendía, porque rápido nos dimos cuenta de que era un rival distinto a lo que habíamos visto, distinto al nivel del resto. Era un rival mucho más trabajado, con mucho más criterio, con muchas más herramientas para hacer daño. Bueno, bienvenido sea el rival, siempre y cuando salga todo bien, ¿no? Por supuesto, pero hay que hacerse fuerte también cuando las cosas no salen como esperado. Te decía, no todas van a ser serie de 7 y 3-0, ¿no? Hay que sufrir también para poder lograr el objetivo. Por ahora igualado la serie, va el manual de Torrito Pérez, le quedó para quien, para Roa, está en offside, sí señor. Quiso pegotear, era Nacho para Roa por derecha, pero estaba en offside finalmente Manu, por eso reposición será de Alianza del fondo, 1-0 gana el equipo local. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera.
Hay saque de meta, perdón, reposición desde el fondo será para Alianza. Tenemos tiempo para repasar el banco suplente local, Gastón, a través de la Unión. La Unión nos trae el banco de suplentes de Alianza. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Las Pareras. Gabriel Aguirre, Hernán Coronel, Rufo Sotomayor, Nicolás Martínez, Juan Cruz Sánchez, Axel Ferreira y Gonzalo Gómez, las opciones que tiene Zacarías. La pelota de Barreto, la pisa, la guarda, la esconde por el sector izquierdo, intercepta bien Arretti, ahora sale del fondo, va Guaraní, va, pierde 1-0, intenta desnivelarlo, ahora Guaraní, falta, dura y fracciona, el número 5, veremos si es, no lo estoy viendo ahora, no parece que es Galarza, bueno, vamos a ver quién es el amonestado finalmente, el número 2, ¿no? Señor, el número 2, ¿Ledesma, Gastón, amonestado en el equipo local? Sí, es el 2, Guillermo Ledesma, que es el primer amonestado en el conjunto Alianza San Jorge. La pelota de Territo Pérez jugó bien, ahora Guaraní tiene que girar la balanza, está perdiendo 1-0, se está complicando la llave, el centro arriba va intentando Nacho, abajo para Marina, va a sacar el remate, ¡gol! ¡Golazo del Balto Sagrado! ¡Golazo de Cristian! ¡Golazo del ídolo! ¡Tablazo y a cobrar! ¡Aquí está el Balto Sagrado! ¡Aquí está Guaraní Antonio Franco que no se rinde! ¡Aquí está el gigante del norte! ¡Aquí está Cristian Marinada! Ahora en 10 minutos la serie está igualada. Mejor dicho, el resultado está igualado. Por ahora Guaraní es finalista, Emiliano. Con la misma medicina del partido de ida para Alianza San Jorge, pero acá el pase se lo va a barsajear como, por favor, qué 9 tiene Guaraní. No me voy a cansar de decirlo, qué 9 tiene Solidario, el que en la primera fecha le dio 2 pases gol al 10. Bueno, ahora en la 12ª también la bajó para que el 10 ¡pum!, le pegue al fondo del arco, para que ponga 1-1 cifras que todavía son parciales, por supuesto, porque esto recién arranca en el segundo tiempo. Hablabas de la desesperación, Julio, ahora es toda la Alianza San Jorge, que sabe cómo hacer daño. Ojo, porque no hay que confiarse con el 1-1, todavía se está un solo gol, pero ahora Guaraní, gracias a este 9, que asiste al tremendo 10 que tiene la franja, Guaraní todavía está en la conversación futbolística. Después hablamos de resultados, hay que estar en la paridad. Guaraní tiene un invicto que cuidar en este torneo regional y con el 10 está bien cubierto. El centro arriba de Torres, 1-1 la historia, la va bajando para Barrientos, conectó el offside finalmente, pero el árbitro no va a cobrar, ahora sí, claro, intervino. Tocó con Morales, por eso el árbitro cobra el tiro libre del fondo, será para Guaraní, ahora el 11, 1-1 la historia, lo hizo Cristian, siempre tiene que estar el capitano. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Rompió las manos, Aranda, el remate furibundo de Barinaga para poner el 1-1, ahora la serie está 3-2 la franja. La pelota la va bajando Juan Manuel Rodríguez con falta, dice el árbitro de Barinaga, anticipa. Por eso el tiro libre será desde el fondo, será para Alianza. No debe bajar la intensidad Guaraní, Emiliano, ¿no? No, bajo ningún punto de vista. Las armas deben estar filosas todavía, las armas cargadas para la franja. Así como el 9 va a correr, así como va a buscar, tiene que estar todo el equipo comprometido con esto, que recién empieza, ¿eh? El segundo tiempo todavía no ha amanecido. Y ya hay 2 goles en este complemento aquí en la capital correntina. 1-1, lo hay para rato en esta tarde, ¿eh? Desde el fondo va saliendo Monzón, ahora 1-1 la historia. Guaraní con este resultado se está metiendo en la final. Llegaron las emociones en este inicio del segundo tiempo por la show. La pelota lo va aparejando Pablo Mota, pone el vaso vacío, está habilitado, sí señor. Está habilitado, Está habilitado, créamelo, Para mí estaba habilitado Barinaga finalmente. Habrá reposición desde el fondo, será para Alianza. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. 13 minutos, lo dijo Emiliano. Guaraní tiene que sufrir. Bueno, vaya si estamos sufriendo. La pelota para Ledesma, viene Monzón, a ver, 3 dedos para buscándolo. A Barreto quiere pivotear, le sobra para Guarini. ¿Le sobra para quién? Para que se venga ahora
Antonio Báez limpió perfecto para que izquierda, para que se vea Carlos Báez, a ver qué va a hacer el hermano. Va a meter el centro, corta Torrito Pérez, anticipa. La pelota rebota en el 4 franqueado, se va por un costado lateral. Lateral será para el equipo local. Sigue Emiliano. Le dobló Tarrito, le pegó, le abrió la pierna, me parece, la zurda al 4 de la franja, el remate fuerte de Báez por izquierda, quedó sentido el 4. Y después del gol, Gastón ahí abajo, los bancos de suplentes. Bueno, muchos festejos en el banco de Guaraní, pero puños apretados para Marzuk, que rápidamente dio indicaciones a su equipo y quiere que continúe con la misma intensidad para ir en busca del segundo tanto. Y la pelota es de Nacho, se escapó de uno, pero va a anticipar bien Johan. Johan es Báez, ¿para quién? Para Monzón, a ver qué va a hacer. Se Tratavilla, recupera a Sosa Bolini por izquierda, a ver qué va a hacer. Se frena, juega bien este 10, pone manto de tranquilidad con el equipo local, arriba el centro, buscando la Barreto, anticipa bien ahora. Él se queda con el balón, Tarrito Pérez la revienta para campo rival. A luchar Nacho, anticipa Nacho para Mariná, corta Ledesma que está molestado, presionalo, que dice presionale que ganará, presionale que hay premio, corta bien Ledesma, sale entre dos, ahora con categoría, limpio perfecto para Monzón, a ver qué va a hacer, que viene la pelota con la Alianza, quiere el segundo, Alianza le quedó para Galarza, muy largo para Antonio Báez, por eso le va sobrando para Medina, alza la cabeza Medina, sale jugando con tranquilidad, ahora sí, pasa vacío para Juan Manuel Rodríguez, que está habilitado, la hizo bien esta, que viene JM Rodríguez a toda velocidad, se frena entre la marca de Torres, y debe hacer, se busca pase, ahora corta, pasa atrás para quién, para Medina, ahora se proyecta muy bien el número 3, ahora le comete falta, sí señor, dice que no fue nada, dice el árbitro, que no fue nada, que se levante, ahí lateral, será para Alianza, y hay un cruce ahí entre los dos, ¿no? Gastón abajo. Y claro, porque Galarza lo quiere levantar a Medina, así Gastón. Sí, justamente eso fue lo que pasó. Galarza lo levantó a Medina, que estaba en el piso. No le gustó para nada esto al 3 de la franja, por eso esa reacción. Pero bueno, llama a ambos jugadores Reckers, da unas indicaciones y todo listo. 15 minutos de juego, lateral para Alianza, 1-1 la historia. Abrió la cuenta Galarza, le empató Cristian, el capitán Mariná. Arriba el centro, corta Medina, le va sobrando para Juan Manuel Rodríguez, recupera la pelota Guaraní, pusieron el pase para Nacho, falta, le entró duro abajo. Johan, por eso el tiro libre y el tiempo será para Guaraní. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Y tras la infracción sobre Nacho, ¿qué pasó Gastón? Segundo amonestado en el conjunto local, el número 6, Johan Báez, de esta manera tiene amonestado Supla central del conjunto local. Perfecto, el segundo amonestado. Hay tiro libre, será para la franja, callejón izquierdo, sector del 11, 1-1 la historia, toda la moneda prendida de alto vuelo, somos FM Show, somos de alto vuelo, junto al manto sagrado, que lucha, sufre, por ahora empata, y por eso clasifica por el momento el centro de Pablo, bota segundo palo para Morales, arriba va, cabezazo, corta bien ahora, anticipa perfecto el Ledesma, le sobra para Sosa Bolini, tiene espacio, a toda velocidad se viene Alianza Valca, equipo correntino, 1-1 la historia, no le alcanza, el paso vacío para aquí, para Carlos Báez, le va a encarar el Tarrito Pérez, a ver qué va a hacer, Minga, que va a pasar, se cierra, metió el centro igual al segundo palo, como puede Mota, le sobra Galarza, llegó hasta la última línea, se le escapó la última línea, entonces hay tiro de esquina porque el último tocar fue Mota. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. 17-1-1 en Corrientes. Hay tiro de esquina, oreja derecha de Monzón, el pase muy pasado. ¿Para quién? Para Johan, la despeja Mota. No quiere problema, la devuelve Carlos Báez. Otra vez Nacho de cabeza buscándolo a Barinaga, se equivocó, ahora le va a sobrar aquí para Barinaga, le pone el cuerpo, le ganó la posición a Torres, no, finalmente era Galarza, que le pone el cuerpo, a ver, Torres finalmente le ganó en velocidad a Barinaga, va luchando Torres del fondo, corre, falta, no le dan, la recupera Pablo Mota, intercepta bien Monzón, que volvía, estaba dormido Mota en esta jugada, se viene Monzón, juego intenso, juego sufrido aquí en el Ferroviario de Corrientes, la pelota para Barreto, ensanchó para Galarza, arriba va Medina, manda la pelota al lateral, juego intenso, no da respiro los protagonistas Emiliano. Es un partidazo, Julio, es un partidazo ida y vuelta, los pelotazos en profundidad encuentran destino, porque está Barinaga, porque está el pájaro, en realidad va a estar el pájaro porque estaba Santiago, le encontró dormido a Mota, sí, pero después de cansarse, porque había despejado él de cabeza antes del córner. Es un partido frenético el que vinimos a ver, te dije, no vine acá a pasarla tranquila la tarde, no, para nada, vinimos acá a esto, es un partido realmente de semifinales, dientes apretados, cuchillo entre los dientes acá se define todo, y estos dos equipos lo saben, y por eso están jugando como están jugando. Pinot vino, nos presenta las modificaciones en uno y otro lado.
Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Guaraní realizó su primera variante, se retiró con la 7 Manuel Roy, el que ya ingresó es el 17 el Pájaro Benítez. Y en la visita, En el conjunto local ya realizó también su primera variante, se retiró con la camiseta número 11 Alexis Báez y el que ingresó fue con la 13 Hernán Coronel. perfecto, una modificación de otro lado que busca con el Pájaro Marzul, Emiliano. No, me mataste. No sé qué busca con el Pájaro Benítez. Cuando entra no está a la altura, por lo menos le tiene una fe bárbara Marzuca al Pájaro, pero todavía no ha respondido en ese nivel que se espera. Un refuerzo con aire nuevo y demás. Necesita despertarse, que sea hoy Pájaro. La pelota de Barreto cortó, Territo Pérez lo corrala, busca pase para atrás, le anticipa al Pájaro Benítez, pasó de largo, se viene Monzón a toda velocidad, a ver qué va a hacer falta. El árbitro dice que no fue nada, va Monzón, lucha, gana, traba, le gana Territo Pérez, se frena, ahora mete la bicicleta, chamacó, mete el centro de derecha, defectuoso arriba, cortó, Medina de cabeza. Suscita el peligro, la maneja Torres, toca bien este equipo Alianza, la maneja Soso Bolini, despachó para quién, la pelota para que se venga Barrientos, ahora qué va a hacer, el pase de Gerardo, busca pase para Galarza, a él fue la pelota, le dejó el ridículo a Medina, metió el centro, muy pasado, nadie, pasó por el frente del arco de Edu Flores, se salva la franja, ahora saque de meta para Guaraní, empata 1-1 en 20 del segundo tiempo y con este resultado clasifica la franja a la final. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Quedó pendiente qué variantes tiene Marzuca además del Pájaro. Gastón Machado lo va a presentar. Ferretería Villalonga presenta al banco de relevos de Guaraní. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Nahuel Clavero, Quique Villalba, Matías Barrientos, Brian Domínguez, Darío Cardoso y Alan Almirón son las opciones que le quedan a Marzuc. Recordemos, ya ingresó el Pájaro Benítez. Lateral, el saque manual lo va a hacer Medina, Alfa Jonathan, buscándolo a Nacho, va Nacho aguantando, después del arco pivoteando, juega con Juan Manuel Rodríguez, anticipa, le quedó otra vez para Nacho, habilitado, está el offside, sí señor. Al offside después del toqueteo entre Rodríguez y Nacho, por eso el tiro libre, la reposición será para el equipo de Alianza, 1-1 la historia en Corrientes. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. 21, la monada prendida de alto vuelo, ¿desde dónde nos seguís? Comentaros en nuestro Instagram, desde Alto Vuelo FM, largo pelotazo de Johan Baez para que se venga el Monzón, que está muy adelantado, ahora se viene el Pájaro Benítez, a ver qué va a hacer el Pájaro a velocidad, no puede, la marca de Ledesma, la manda por un costado en mitad de cancha, y reposición manual para Guaraní, que empate y clasifica. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La pelota para Barinaga por el sector derecho, la guapea, le gana la posición, sí señor, cubre, gana el lateral, pero el árbitro dice que fue el lateral para el equipo rival. Barinaga le reclama en 72 idiomas. Lateral para lo haga rápidamente el equipo local, la perdió ante la aparición de Territo Pérez, le quedó larga, no llegó el Pájaro Benítez. La maneja Alianza, ahora la pelota va justamente el Ledesma, pellizco para que se venga Monzón, que está como un Will, va a toda velocidad, le va a ganar a Territo Pérez con el cuerpo, después le comete falta, sí señor Monzón. Sí señor, le ganó muy bien la posición Territo Pérez. Hay tiro libre desde el fondo y respira la franja. En 22 minutos, 1-1 en la historia. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. La pelota será... La reposición será de Edu Flores desde el fondo. 1-1 en la historia. Falta mucho. Lo abrió la cuenta a ganar. Salió el Pato Barinaga. Echevina ahora la peinó justamente para el Pájaro. Va a meter el centro. Vale nada, amigo. Saque de meta será para Alianza. Nada más. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Le tiene fe al Pájaro, pero no encaja. No vuela el Pájaro todavía. Se tiene que prender de alto vuelo.
La pelota de Barrientos limpió perfecto para nadie. La corta anticipa bien Tarrito Pérez. Intentó Pájaro Benítez. Ahora le quedó para Marinaga. Está en offside, señor. Se boludo. Le quedó para quién, para que vaya Nacho. Le presiona, anticipa bien Johan. Le deja para Landa. Cortita para Johan. Presiona Guaraní. Ahora a ver qué va a hacer. Sale bien, limpia. Le va por izquierda. A ver qué va a hacer ahora. Se jugó por izquierda. Está jugando como lateral izquierdo. Y Monzón más adelantado. Emiliano, ese es el planteo de Zacarías. Sí, está adelantando sus líneas. El conjunto local entró el 13 que me apuntaba Gastón Coronel para adelantar bastante las líneas de Alianza. Juega con fuego, juega con el cuchillo filoso. Puede lastimarse el conjunto local. La pelota del Pájaro, la limpia para él mismo, pero después comete la infracción, el árbitro dice que siga. La pelota se va a perder por un costado, por la última línea finalmente, por eso habrá saque de meta para Alianza que está apurado y empata 1-1 por ahora, Guaraní finalista. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. La pelota para Barrientos. Se durmió la defensa. Era Barrientos, tocó cortita, la recuperó Marinaga, pero le quedó larga. Si no estaba el segundo de Guaraní, Emiliano. Y está cerca también, porque si adelanta su línea se puede desconcentrar. No sé si sabe jugar como lo está haciendo Alianza. Eso tiene que aprovechar Guaraní, que estuvo cerca, que si Monazo hubiese sido, que cerca estuvo el 10 de quedarse con su segunda conquista en esta tarde. La pelota para Nacho por izquierda, va busca pie, le rola la patada, recupera Fera, corre finalmente, pero se le terminó la cancha, no dice el árbitro que siga, la mandó por un costado. Está mejor ahora Guaraní, está mejor que nunca, amigo mío. La morada prendida de alto vuelo, FM sobre el 98.1. Guaraní empata y por ahora es finalista, es protagonista de este certamen. Esperemos nunca va a volver en 25. 1-1 la historia con este resultado. La Guaraní es finalista, Emiliano. ¿Qué pasó? Sí, Emiliano. No, ya nunca más en esta categoría, nunca más. Por favor, si supieran en qué circunstancias estamos prendidos en una tribuna que no sabemos cuánto va a durar la pelota, y eso que nos está Gastón arriba. La pelota le va quedando para quién, para que intente el Pájaro, anticipa bien Barreto, se le terminó la cancha, hay tiro de esquina, sí señor, hay tiro de esquina para Guaraní, que consume minutos en 25, 1-1. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. El árbitro no autoriza todavía la modificación en Alianza, por eso la tiro de esquina. Desde la izquierda será Marinaga, seguramente levanta el cerrado, va el capitano. Va el número 10, se va el mejor, metió el centro cerrado, segundo palo, está Morales, el cabezazo, le cayó el sol arriba, suscita el peligro, le quedó para la chilena, sobre la línea, Coronel, no tuvo más remedio que reventarla, otra vez se salva Alianza, Emiliano. Otra vez, vamos, hay que meter esa situación para poner paños fríos, sin infartar, franja, que cerca estuvo con el cabezazo alto de Morales. Fueron a molestar al arquero rival, a Aranda, que no pudo salir por la cantidad de obstáculos franceanos que tenía enfrente. Rodrigo Lesser dijo, re uno, le meto de chilena a otro, estuvo cerca otra vez el 2, cerca la franja del segundo, del tercero, del cuarto de la serie, vaya a saber cuánto. Esta franja que a esta altura ya es más inteligente que el conjunto rival. Y la pelota de Mota, ¿para quién? Para JM, metió el centro, segundo palo, la despeja como puede Coronel, suscita el peligro, le quedó para Nacho, metió el centro, segundo palo para María, el segundo tiro. ¡Pero Socrates! ¡Gol! ¡Pero Gusto! ¡Pero Socrates! ¡Fenómeno! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Ya no sé más que decirlo! Apareció el capitán otra vez en el juego de Nacho. Lo había habilitado el número 10 en el segundo palo. Sacó un cruzado. Le quemaron las manos al arquero Aranda. Y ahora Guaraní pone las cosas en orden. Ahora otra vez. Porque siempre es figura. Ahora la 27. Marinaga 2. Alianza 1. Pensar que dudaba en algún momento si jugaba hoy o no, ¿Cómo estaba Marinaga? Se tomó unos minutos en el final del primer tiempo, nos engañó a todos. Estaba para jugar el segundo tiempo, estaba para pegarle, ¡pum! Cada vez que la pelota le iba a quedar, le quedó de afuera, le pegó, convirtió, le pegó de adentro, me pegó, convirtió, le rompió las manos a Aranda para convertir este segundo tanto de Guaraní, que está confiado, que ahora sí es el equipo que vinimos a buscar.
el equipo de hombres, tanto hablamos en la semana, de que tiene que gestar esa identidad, ese sentimiento, dejar sin palabras al conjunto de Alianza San Jorge. Dignísima serie de Alianza San Jorge, dignísima. Pero cuando tenés jugadores con jerarquía, con experiencia, que no se quedan locos ante la desventaja, que por suerte en ese partido de ida estuvieron solo 6 minutos abajo en el marcador, cuando te encontrás con esos equipos es importante tener el respeto. Alianza fue ciego a buscar el segundo cuando recién había conseguido el primero. Por eso hay que tener paciencia para esperar a los distintos, a los Barinaga, a los Basajea, como a los Juan Manuel Rodríguez. Siempre me cuesta elegir una sola figura porque Guaraní tiene en el 11 un protagonista de todos los partidos, en el 9 un trabajador incansable, en el 10 a un goleador tremendo como Cristian Barinaga, arco entre ceja y ceja. Y Julio, acá siempre, parece que siempre va a pasar algo. Con este escudo siempre pasa algo, Emiliano querido. Hay 2-1 para la franja. Está tirando la diferencia el equipo de Muchachos, señores, sí, Gastón. Es tremendo lo que acaba de pasar, ¿eh? El número 9 junto a Alianza San Jorge fue y lo patea sin pelota Eduardo Flores. Clara patada del número 9, no lo vio el árbitro, pero el asistente lo tenía que ver. Bueno, ahora lo amonestó al número 9 Gastón. ¿Será que por esa incidencia no? Está viendo. Muchachos, pero si vio lo que pasó es expulsión, porque fue una patada tremenda sin pelota. Continúan las agresiones en el campo de juego. Bueno, ahora sí roja para el número 7 para Barreto. Y bueno, se va a querer llevar uno. Guaraní tiene que salir de ahí, Se va a querer llevar un puesto. Esto suele pasar en el fútbol. Guaraní ha desnivelado, señores. El que está tendido es Mota. Hay juego detenido en 30. Guaraní está ganando 2-1. Está metiéndose en la final de llave. Guaraní que ha remontado un resultado muy complicado con hombres, como dice Emiliano. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Materiales de construcción rápido y en tu obra al 3764-696753. Bueno, la paciencia es lo que tiene que aparecer en Guaraní ahora, Emiliano, ¿no? Con la diferencia, con un hombre más a reflexionar. Lo decimos en algún momento en la primera fecha. Están tirando cosas de allá, ¿no? Sí. Sí, atento ahí, mismo contra Ferroviario. También, mirá cómo tiran piedra, mirá. Pero qué vivos que son. Uy, qué capo, tiraste un cohete. Dáselo a dormir tranquilo hoy. Sonso. Muchachos. Había pasado eso, ¿sí, Gastón? Sí, a Eduardo Flores también le siguen tirando cosas de la tribuna, pero es insólito lo que no vio el Lyman. Clara patada del número 9 hacia el arquero de franqueado. Bueno, 31, jugó detenido. Uno menos entonces, expulsado Gastón entonces para pasar el limpio en Alianza. Sí, fue amonestado el número 9 y expulsado el número 7, Guillermo Barreto. Bueno, se queda con uno menos el equipo local. 2-1 gana la franja, 2 goles de Barinaga. Siempre pasa algo con Cristian. Siempre pasa algo con el manto sagrado y hay una modificación que es presentado por los amigos de Ícaro. Hay una modificación en el equipo local. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ingresó con la camiseta número 15 en el local Nicolás Martínez y el que se retiró fue el 5, Guillermo Barrientos. Perfecto, se va a reanudar el juego, ya se reanudó, acá la pelota la recupera el equipo local, la va trabando a Betty, recupera sobre la presión del Coronel, le roba la pelota, la pechisca, pero se va por un cortado, por eso abre el lateral, será por Alianza, en 32 minutos Guaraní gana 2-1, 2 goles del capitano. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Centro Amoblamiento presentan las modificaciones en Guaraní. Sí, Gastón. Sí, se vienen modificaciones en la franja, se retira el 10 y el 8. Se va Cristian Barinaga y se va Pablo Mota en Guaraní y van a ingresar con la camiseta número 15 Brian Domínguez. Y ya les digo quién es el otro que ingresa, muchachos. Aplaudido por el puñado de hinchas de la franja que vino a asistir al partido. Para formarte Julio. Para... por favor, te lo pido. Julio. Sí. Domínguez y Cardoso son los que ingresaron. Darío es el nuevo capitán de la franja. Perfecto, 2 modificaciones más. Le queda una ventana todavía al equipo franjeado. Gana 2-1. Se fue el capitán Emiliano.
Se fue Capitano, aplaudido por los parciales, por los imparciales en realidad que estaban acá, los neutrales, si querés, los hinchas, disfrazados, los de la franja, que vinieron a acercarse hasta Corrientes para ver este show de Barinaga. Acá siempre pasa algo, una frase que está quedando en el mundo guaraní, porque cuando está el 10 siempre pasa, ¿viste? Cuando está Barinaga es para cuestión de esperar nomás, así que guarda, La pelota, el remate de Antonio Báez, Tony, el remate de 3 dedos, muy bien Edu Flores, se salva en esta Guaraní, Emiliano. Bien, pues el remate de 3 dedos lo tuvo entre líneas a la pelota vivoreando ahí entre defensores de la franja, estuvo bien Edu, adivinando dónde iba, despejando sin sacarla al córner para que siga en juego. Te decía, quería llevar el comentario anterior a la incapacidad de Alianza de estar en desventaja, ¿no? De no saber cómo manejar los partidos cuando está un gol abajo. Tenía todo para seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo, se quedó loco de repente, un hombre menos, dos goles abajo en la serie. Complicado así, ¿no? Para un equipo, sí se sabe, inexperto, pero que perdió los estribos muy rápido hoy. 34 minutos, la va manejando ahora Torres, se pone casi de 5 ya, desvirtuado el esquema táctico del equipo Alianza, el gran pase para quien, para Monzón, ahora va a marcar a Torrito Pérez, le gana la posición, bien, Torrito Pérez le frena, igual subsiste con la pelota a Monzón, se viene Alianza, pierde 2-1 ante su gente, 4-2 en el global, gana la franja, se está metiendo en la nueva final de llave del Litoral Norte del torneo federal Mateo va Morales inconscientemente. Casi la agarra Soso Bolini, la árbitro ahora sí retrocede la infracción, hay tiro libre para Alianza. Elegí tu jugada con La Poseada Misionera. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. La pelota ahora en movimiento para Sosa, va por derecha, quiere meter el centro, le cierra Juan Manuel Rodríguez, está atento, ahora la revienta para campo rival, para nada mismo. La va a capturar a Aranda, el arquero local, se frena ahora, busca pase, va a meter un centro a la olla, pero le quedó corto, le quedó para Nacho, muy largo, porque si no Nacho sacaba el remate desde mitad de cancha. Pero la recupera Brian. Muchachos. El arco sin arquero va Brian Domínguez, se frenó, se enredó solo, pierde la posición, la guapea, ahora falta, la gana muy bien el número 15, finalmente era Martínez, que la manda por un costado, ahora lateral en la ofensiva, será para la franja, Gastón. Julio. Sí. Atentos a Eduardo Flores, muchachos, no quedó bien después del golpe del número 9 local y está pidiendo asistencia médica, pero si no lo ve el árbitro no para. Bueno, vamos a seguir entonces 35, casi 36 del segundo tiempo, 2-1, 2 goles, 2 antologías de Barinaga para dar vuelta a ese resultado que se le complicó por momento en el arranque del segundo tiempo. Va luchando Pájaro Benítez, pero no pega una, la despeja Johan Páez, le va sobrando para Ardetti, toca bien Guaranera con Cardoso, que quedó como capitán, dijo Gastón, le va sobrando para Rodrigo Lechner, volvía bien Brian Domínguez, está habilitado, metió el centro del punto del penal para Nacho, la bajó de pecho, va a sacar el remate, en las manos le atrapa muy bien Aranda, se queda con la pelota y el tercero de la franja. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos. Siempre con guaraní. Mucho más tranquilo Marzuca de abajo, Gastón, o todavía sigue un poquito nervioso el DT de la franja. No, tranquilo, sí por la ventaja, pero siempre lo vive con mucho nerviosismo, mucha euforia el partido, el técnico franqueado. 36-37 ahora del segundo tiempo, 2 goles de Barinaga para que gane y se meta en la final. Está haciendo pata ancha aquí en Corriente, le va a despejar Coronel. Le queda muy exigido. Funciona, a ver qué va a hacer, le pone, rebota en el delantero. La Alianza que pierde 2-1, está quedando eliminado el equipo correntino. Era lateral para Guaraní, finalmente, dice el árbitro, a instancia de su asistente número 1. Ahora lateral para la franja que repite el 37, 2-1 en finalista. FM Show, todos los días. La número 1. Centro John Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. La pelota es para el Pájaro Benítez, la lucha sobre un córner, a ver qué va a hacer, si busca y gana algo para el Pájaro Benítez entre dos, metió el pase al vacío, le va a presionar Juan Manuel Rodríguez, corta bien ahora. Era Ledesma, va saliendo del fondo, mirá, Soso Bolini la perdió ante la marca de Brian es Domínguez, le dejó para Cardoso, muy largo el pase para Nacho, le pasó por abajo de las piernas. A ver qué va a hacer ahora, Alianza recupera con Monzón, viene a toda velocidad, pasó de largo Perrito Pérez, y va Monzón a toda velocidad por el sector izquierdo, a ver qué va a hacer, pasa la cabeza, se hizo pasar el ridículo a Brian Domínguez, ahora sí va a meter el centro del segundo palo, está Ledesma con el cabezazo, para atrás, para Galarza, sacó remate, mordido por suerte. Mordido, la agarró Galarza en esta ocasión,
Va arriba Juan Manuel Rodríguez. Qué patada tiró de cara seca Johan. Por suerte no la agarró JM. Va Brian Domínguez, traba Sosa Ugolini, juego de Fredito, corta Tarrito Pérez, la manda para campo rival. En 38 sigue ganando Guaraní 2-1 y es finalista. SAMSA, invertimos en la vida. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Enseguida viene el tercero de Guaraní porque está muy jugado Alianza, ensanchado para Brian Domínguez, toda velocidad, va el número 15, va por el sector derecho, se frena, le va a marcar Monzón. ¿Cómo corre Monzón, mamita? Tiene un cohete. Va Monzón abajo, le traba, lucha, gana. Se va la pelota por un costado, le emociona a la gente. Hay lateral para la franja que cada vez se acerca más a la final en 39 del segundo tiempo. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. 39, Tarrito Pérez con ese saque manual, va a reponer Guaraní con 11, Alianza con 10 porque fue expulsado Barreto, va la pelota para Brian, está el tercero de la franja, dentro del área, por el sector derecho, va a ser un buscapié, no llegó el pájaro, Benítez, buena jugada de Guaraní, gran centro de Brian Domínguez, no pudo el pájaro Benítez en esta, Emiliano. Y es la fórmula, ¿no? Aire nuevo de Brian para el pájaro, jugadores que, bueno, si bien ya están hace un par de minutos, deben estar más frescos que los defensores. Decíamos cómo corren los laterales de Alianza y son parte clave de la recuperación. Por ellos, su equipo no está perdiendo por más goles, ¿no? Pero recién buscó bien el Bocapié. Lo lógico es tirar un centro, bueno, centro, pero abajo lo tiró Brian para que tenga que poner el pie, hacer el pájaro. No llegó, por eso la franja no aumentó la cuenta. La pelota para Soso Ugolini, ante la marca de Tarrito Pérez, se frena, ahora le dejan la pelota para Domínguez, se viene Nicolás Domínguez a ver qué va a hacer, pasa entre línea para Galarza, otra vez para Domínguez, continúa la pelota en poder de Alianza, anticipa, intercepta media, será Cardoso, le simplificaron la pelota para quién, para Soso Ugolini, va ensanchando para Monzón, muy larga, vuelve a llegar, a meter el centro de la izquierda, arriba el punto del penal, Edu Flores se queda con el balón, y la tranquilidad del manto sagrado en 40, 2-1, casi finalista la franja. Como el consumo no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. La pelota para Nacho, anticipa bien, ahora Coronel, igual se enredó, se viene Nacho, tiene cobro, falta en ataque, yo no lo vi, hay tiro libre del fondo, será para Alianza cuando Nacho tenía el tercero, y hay las últimas dos modificaciones en el equipo de Merzuk, presentados por los amigos de Adorno Hermanos, presentan las modificaciones del equipo misionero. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Dos variantes en la franja, ingresa con la camiseta número 18, Alan Almirón, y el que se retira es el 11, Juan Manuel Rodríguez. Si me ayuda el muchacho con, ahí está, ya está, ingresó Quique Vidalba, es el otro que ingresa, es el número 14, que ya está en campo de juego y se retira con la 9, Ignacio Balsan Giacomo. Alan entonces por Nacho y Quique por Juan Manuel Rodríguez, las variantes en la franja, en la parte final del partido, ya 42 minutos del segundo tiempo, 2-1, 2 goles de Marinada, para poner un manto de tranquilidad en el equipo de Carlos Merzuk. Otra vez Marinada en momentos claves apareciendo con una rodilla a maltraer, pero igual está presente siempre el número 10, el capitano. La pelota para Herbetti, sitio para Cardoso, otra vez para Herbetti, va Paqui, pasa entre líneas para el Mirón que se corría para llenarse la garganta de gol, pero la pelota la recupera Cardoso en el círculo central. Se reda ahora para quién, para Medina, ensanchó de primera para Pájaro Benítez que aparece por izquierda, a ver qué va a hacer el Pájaro, pasó bien ahora entre Johan, va a meter el centro ahora para Alan, está el tercero, se frena finalmente, muy bien Coronel, le pone el cuerpo y gana desde el fondo, repone Alianza. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. 42 minutos, la franja que va a meterse en una nueva final de llave. Será Sudamérica, será Fontana, no importa, pero será el próximo fin de semana de visitante. La llave la va a cerrar en el Clemente en 2 semanas. Pero antes habrá que jugar la ida. Guaraní está ganando, se está metiendo en una nueva final de llave de este torneo. Quiere volver a la tercera categoría. Se viene Brian
Brian Domínguez, pase para Ala, sí, pase para Ala, este tercero, pase para Ala, este tercero, Ala, lo va a eludir el arquero, tiró. ¡Gol! Pero qué vivo que sos, Alan. ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco de mi vida, los 43, lo sentencia Alan. Almirón, Guaraní 3, Guaraní finalista. Alianza eliminado 1. Puedo ir para atrás en el comentario, te decía en la previa que no todas iban a hacer series de 7 goles, de 5 goles, de 3 goles. Bueno, esta terminó siendo una serie de 5 goles para Guaraní. Por supuesto que en el resultado es un escenario ideal mientras la gente se va, pero en lo futbolístico no, pero bueno, ¿qué me importa, no? Si total el fútbol, ¿cuándo habló de merecimiento? La franja termina cerrando un partido por la ocurrencia de Almirón. Estaba al caer, lo dijiste Julio en tu relato, estaba en cualquier momento porque estaba muy jugado el ataque el conjunto local y muy fresco en ataque también el conjunto visitante, porque Guaraní tenía con el Pájaro, con Brian, con Alan, con Darío en el pase antes, aire fresco para poder dar vuelo a ese ataque. Se tomó un tiempo, 2 de más Alan Almirón, pero como sabe con la pelota, terminó definiendo para el tercer gol de Guaraní. Sorpresivo resultado, pasó todo acá en el segundo tiempo. Bienvenida sea esta victoria para Guaraní. Vinimos un poco nerviosos nosotros, sabiendo un poco cómo se había dado el partido de ida, pero Guaraní puso paños fríos, bajó la fiebre rápidamente, en desventaja una vez, en desventaja 2 veces, en desventaja 3 veces en el torneo. Una vez empató, otra vez dio vuelta con lo justo y en la última. Y ahora, cuando la jerarquía se necesita para ir en busca del ascenso, lo da vuelta con 2 goles de diferencia, marcando 3 en cancha del rival. De eso se trata, franja, de los paños fríos y ir mejorando fase por fase. La pelota de Suso Bolini, Guaraní va a clasificar la final, líquido de la serie Alan, 3-1 el manto sagrado. El próximo fin de semana iremos a Fontana o iremos a Formosa, pero qué importa, Guaraní va a cerrar la llave de local, a ver si en una finalísima puede volver a la tercera categoría. El fútbol argentino se lo merece, este equipo franqueado va por el cuarto el Pájaro, te mereces Pájaro, a ver si haces un gol en esta historia. Se viene el Pájaro, alzó la cabeza, le limpio para Alan, picala, lo eludió al arquero, esta vez no lo eludió, al arquero, por eso se queda con el cuarto, el arquero Aranda. Se va a terminar el partido en 46, va a clasificar la franja, por eso va a meter una nueva final ya de Guaraní. Vino a ser papa ancha Corrientes, no jugó bien la ida, fue superior en el segundo tiempo aquí, se remendó rápido de la ventaja de Galarza, apareció el 10, apareció siempre el capitán para sentenciar. Guaraní está en una nueva final, Guaraní va a ganar en Corrientes, Guaraní va a esperar a Fontana, Guaraní va a esperar a Sol de América, esto será el miércoles. A ver quién será el rival, primero de visitante, después de local. La franja va a clasificar una nueva llave, siempre estuvo del alto vuelo, como siempre por FM Show. Y falta, tuvo una infracción sobre Brian Domínguez, 46 minutos y medio, hay tiro libre para Guaraní. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Gastón. Nuevo amonestado en conjunto local, el número 13, Coronel vio la tarjeta amarilla. Tiro libre, Emiliano. ¿Y la figura, Julio? En un ratito, no veo, yo esta vez no opino. Hay tiro libre para Medina, al borde del área grande, puede ser el cuarto, en esta pelota parada, 47. Hay tiro libre para el equipo franqueado. Hay tiro libre para la franja para sentenciar y rodear su pase a la final. Va a Medina, tiro libre. Afuera la tocó el corner, no, la tocó el arquero, no dice el árbitro que no. Hay saque desde el arco para Alianza, para vos la figura, Gastón. La figura, el autor de los 2 primeros tantos, Cristian Barinaga. Recompone, se va a terminar el partido. Ganó. Perdón, el dicho, gana la franja 3-1, se está metiendo en la final, ¡ganó! Guaraní, Antonio Franco, finalista, la franja manda, la franja hizo pata ancha en Corrientes, la franja ganó 3-1 y es finalista, señores. Terminó el partido.
Ha ganado la franja y es finalista. La franja no se nubló en la desventaja. Apareció Guaraní con 2 tantos, con 2 magias. Por eso Guaraní hoy es finalista. Emiliano, te quedó para vos el sabor, la última figura del partido, ¿no? Sí, dame un segundito que le pegaron una cachetada a Don Flores, Lo vi clarito acá, me parece que fue muchachos. ¿Lo viste, Gastón? Sí, nuevamente el número 9. Eduardo Flores trató de calmar las aguas, lo abrazó y él le tiró un manotazo al 9. Bueno, dejale, no se ve a la casa a acostarse y a dormir eliminado, no pasa nada, ya está. Decía la figura que preguntaba para mí, por supuesto, Cristian Plainada, no soy necio, pero hay dos figuras hoy, y una que viene a cuenta. Parece Cristian, uno por los goles que hizo, por los paños fríos y la tranquilidad que nos dio, no estoy infartado gracias a Cristian, Guaraní, y Juan Manuel Rodríguez por el partido que hizo hoy y por el segundo tiempo que hizo el otro día. Así que figura uno, borra para el otro, Gastón, tenés doble trabajo hoy. Señores, ha ganado la franja 3-1, se acomoda en la final de llave, sigue a paso firme la franja rumbo al ascenso con un equipo de hombres que empezó perdiendo en el arranque del segundo tiempo, que emparejó la historia, Alianza, pero que apareció Barinaga para darle la tranquilidad al manto sagrado. Gastón, todo tuyo, si tenés protagonista, como vos quieras, es todo tuyo. Primero la foto, para graficar este gran triunfo aquí en Corrientes, Guaraní. La foto, Machado. Es la primera vez que define de visitante, ¿no, Emiliano? Sí, primera vez que define afuera por un sorteo que nos había aplicado el presidente que hizo el Consejo Federal, vamos a saber qué sorteo, qué contratiempo le quisieron poner a Guaraní, de sobreponerse, de eso se trata, franja querida, de avanzar a como dé lugar. Está... Muchachos. Bueno, Cristian, nuevamente la figura del partido, lo pudieron cerrar cuando fuera de casa y una nueva clasificación. Sí, la verdad que un partido muy duro, se nos puso chivo en el segundo tiempo, arranca, no hacen un gol y nada, este equipo está mostrando mucho carácter afuera, tiene bien claro lo que quiere, lo que se preparó este torneo, así que nada, contento por pasar a una nueva final. Bueno, destacabas esto de cómo están jugando fuera de casa, ganaron todos los partidos de visitante. Sí, no sé si hay algún equipo. Estamos en la categoría que estamos, pero ganamos todos los partidos de visitante y no perdimos nunca en todo el torneo, así que es muy meritorio tener el arco siempre con pocos goles. Nada, ganaron una llave así con un rival tan difícil, la verdad que muy contento. Tengo que preguntarte de vuelta en lo personal, te entrenaste bien toda la semana, hoy quizás se manejaba la duda si ibas de entrada o no, hiciste 2 goles. Sí, estoy llegando con lo justo, pero estoy llegando, es lo bueno, lo importante, que nada, que puedo ayudar al equipo, vine para ayudar al club, así que nada, contento de poder seguir haciendo goles con esta camiseta. Para mí siempre lo voy a decir que es un lujo, es algo que no esperaba y nada, terminar mi carrera de esta manera, la verdad que estoy muy contento por eso. Lo último, ¿puedes elegir Chaco, Formosa? No sé, nosotros nos preocupamos por nosotros. Hoy en día pasamos una final y llegar a una final es algo muy lindo, así que nada, el que nos toque va a ser difícil, así que nada, hay que prepararse, descansar, que queda algo muy lindo. Gracias, Cristian, felicitaciones. Gracias. Hasta ahí, Barinaga, muchachos. Las palabras del número 10, claro, dale la gorrita, claro, la gorrita, Gastón, te la estás pidiendo. ¿Qué va a hacer? Se la tenés que dar. Y le tenés que dar, Gastón, la tenés que dar. Y sí, dase la tuya, pero la tuya está transpirada. La blanca se le claro, le dice, dame la gorrita, le dice. Bueno, ¿sabés qué? Ponerle la gorrita para que aparezca en todos los medios, como corresponde, como al estilo Mota. Señores, se va emocionado también el equipo Alianza, de gran llave también. Claramente fue el rival que más peso le hizo a la franja en lo que va del torneo, claramente. Por eso su gente lo aplaude, lo ovaciona, pero se topó con un claro candidato como lo es Guaraní en Toro Franco. Nosotros nos vamos a una pausa y después venimos con el comentario final de Emiliano Andreoli por la show. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención.
Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Cuando entramos a un Cali, tenemos la suerte de nuestro lado. Porque sus góndolas están completas de aquellos productos que le gustan a tu familia. En el Cali disfrutás de una atmósfera única, recorriendo todo y cargando tu chango con todo lo que minutos antes fue seleccionado por nuestros repositores. California Supermercados. La satisfacción de disfrutar los placeres de la vida minuto a minuto. California es el supermercado que le conviene más. El postpartido, estamos por la show, Guaraní ha clasificado, fue contundente en el segundo tiempo, ha ganado 3-1 aquí en Corrientes, en una tarde que empieza a caer aquí en la capital correntina. Nosotros antes del comentario de Emiliano vamos a tener a otro protagonista, en la voz de Gastón Machado. Vamos a ver si tenemos el técnico, a ver si Gastón puede entrevistar a Carlos Marzuk, que debe estar satisfecho por su equipo, por lo que hizo su equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Gastón, adelante. Bueno, muchachos, estamos con Carlos Marzuk. Primero, Carlos, gracias. Bueno, consiguen la clasificación en esta instancia jugando fuera de casa. Sí, una llave diferente, una llave que en los 2 partidos tuvimos que estar en la adversidad, perdiendo el partido, un partido que allá fue chivo, que acá también lo fue mucho en el primer tiempo, y creo que en el segundo tiempo, con la diferencia que pudimos, empatarlo y poder conseguir la diferencia, y después las reacciones de ellos por ahí ya que le dejaron con un hombre menos, creo que después el partido fue todo nuestro ya, ¿no? Quizás no fue una serie donde se pudo ver lo mejor desde lo futbolístico, pero sí una serie donde se termina ganando con individualidades y carácter del equipo. Sí, a veces los partidos dan para jugar, a veces hay que meter, a veces los partidos se hacen difíciles y por ahí los rivales van ganando en jerarquía y en funcionamiento y bueno, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, estamos con los pies sobre la tierra y sabemos que no es fácil, pero creo que igual pudimos cerrar la llave de muy buena manera. Hablamos con Barinaga hace un rato, ganaron todos los partidos jugando fuera de casa. Sí. Hoy no era la idea venir a meterse atrás porque creo que genéticamente el equipo no lo iba a saber hacer de la mejor manera. Creo que el primer tiempo fue un partido por ahí en donde nosotros tuvimos nuestras chances y ellos también. Y el segundo tiempo nos hacen un gol medio raro de arremetida y bueno, yo creo que la templanza del equipo, el grupo, la seriedad con que labura, los cambios también ayudan muchísimo cuando los realizamos. Creo que lo pudimos sacar adelante, una llave recontra muy difícil, ¿no? Bueno, hablando de llave, pasaron a la final de zona, al ser justamente ganó Fontana. ¿Tienen algún preferido entre Fontana o Sol de América? No, la verdad que no. Yo siempre lo dije que teníamos que hoy, apuntar a hoy, disfrutar de esto porque no es fácil lo que hemos conseguido. Sabemos que ahora se tiene que cerrar la llave yo el miércoles y bueno, el que sea, el que toque, iremos con nuestras armas, con nuestras ganas, con nuestro orden, con nuestra jerarquía y nuestra disciplina dentro de la cancha para tratar de conseguir esa tan ansiada final por el ascenso, ¿no? La última, Carlos, a diferencia de esta llave, en la final van a poder definir en casa con toda su gente que también se hizo presente acá. Sí, lo de la gente, la verdad que bueno, es un párrafo aparte porque uno no solo lo siente en la cancha, lo siente en la semana, lo siente en las redes, en todos lados, entonces esto está muy bueno, le da un aliciente muy bueno y creo que bueno, los jugadores también le están dando cosas adentro de la cancha. Creo que lo de Cristian hoy demuestra que tiene una jerarquía enorme y que no necesita 50 chances para poder convertir y bueno, hoy creo que le dio como siempre una gran alegría a toda la gente de Guaraní. Bueno, muchas gracias, Carlos, y felicitaciones. Hasta luego. Hasta ahí, Carlos Marzuk, muchachos. Trabajo, Gastón, palabras sensatas, humilde también por sobre todas las cosas y clarificante del técnico de Guaraní, Antonio Franco. Nosotros estamos en condiciones de presentar el comentario final de este triunfo y clasificación a la final de Guaraní, Antonio Franco, en la voz de Emiliano Andreoli por la show, a través de los amigos de Ícaro. Las mejores indumentarias están en Ícaro. Nos presentan el comentario final
de Emiliano Androli. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Difícil, no hubo otra serie como esta, no hubo. No hubo otro rival tan difícil como Alianza San Jorge, Popular, de Corrientes Capital. No hubo otra serie en la cual Guaraní haya sufrido tanto. Después vamos a mirar mañana al diario y vamos a decir, pero pará, acá la serie dice que en total ganó 5-2 la serie global. Mentira. O cierto en realidad, pero del resultado nada más. Desde lo futbolístico, cómo sufrimos, cómo fue un partido durísimo, una llave durísima, en la cual siempre se estuvo de abajo o se arrancó de abajo, pero por suerte esa desventaja siempre duró poco. En Villasarito duró 4 minutos, acá duró 6. Guaraní estuvo 4 allá y 6 minutos acá en desventaja, nada más que eso. Y después ya demostró la jerarquía que tiene, la capacidad que tiene, los nervios de acero también que tiene. Uno de afuera, por ahí, ve a un jugador nervioso, a un jugador dubitativo, poco participativo. Hoy, por ejemplo, el caso Roa, que tendrá que replantearse en la semana, volver a encontrarse con su nivel, porque ha sido uno de los mejores jugadores de la primera fase del torneo y después, bueno, entró en este pozo que, bueno, también puede pasar, pero puede levantarse también y puede salir de esta nebulosa. Pero Guaraní demostró hoy, por supuesto que gracias a su 10, pero lo dije en el comentario del gol, también gracias a su 9, también gracias a su 11, demostró estar a la altura de las circunstancias, sean cual sea la circunstancia, porque en ventaja cualquiera entra y te hace 1, 2, 3 goles, eso no hay ninguna discusión. Pero el tema es estar en el momento cuando estás en desventaja, cuando te está costando el partido, cuando estás encontrando los nervios cada vez más fuertes, y por eso es importante tener con ganas. Lo físico, lamentablemente, se tendrá que recuperar en algún momento, pero puede volver a estar bien. Pero las ganas son innegociables para Cristian Barinaga, son tremendas para Cristian Barinaga. Ponerse la camiseta, la cinta, es un compromiso que él lo agarra con las 2 manos y con fuerza. Y cuando está dentro del campo de juego también demuestra que está para eso, porque se puede bajar la pelota al 9 para que vos definas de esa manera, pero tenés que pegar el derechazo también de esa manera para poner el 1-1. Tiene que quedar la pelota dentro del área para poner el 2-1, quebrando las palmas del arquero, que voló intentando hacer algo pero nada pudo hacer. Después hablan para el broche final de un Guaraní que decoró el resultado, porque la verdad es que sufrió la serie como ninguna otra. Y como lo dije al principio de esta transmisión y al principio de la serie en Villa Sarita, bienvenido sea este momento de sufrimiento, este cimbronazo ahora y no después, porque después si te agarra el sufrimiento en momentos dramáticos, te desesperás. Y Guaraní puede saber que el fin de semana que viene puede arrancar perdiendo en cualquier lugar, sea en Chaco o en Formosa. Pero también sabe que tiene las armas y las herramientas como para poder empatar y dar vuelta, porque de eso se trata. Te dije en el comentario, uno empezó perdiendo, lo empató, otro empezó perdiendo, lo dio vuelta por 1 gol de diferencia. Hoy empezó perdiendo afuera de casa y lo dio vuelta por 2 goles de diferencia. De eso se trata, Franja, de un equipo de hombres que no resigna la forma, que no resigna el ímpetu, que no resigna la idea fija de retornar de una vez por todas al torneo federal A, dejar este torneo regional federal amateur que nos trata cada vez peor. Yo le quiero mandar un gran abrazo al amigo Angelminio, ojalá esté bien, porque ha caído feo acá al lado nuestro. No es para preocupar a ningún familiar, se levantó y fue a trabajar, porque es un trabajador tremendo que se levantó y siguió con su tarea. Pero que hable esta situación de lo dramático que es trabajar en estas circunstancias, de que acá nosotros damos un paso en falso y nos vamos al vacío, y Guaraní tiene que salir de eso, porque Guaraní está en ese vacío, porque dio un paso en falso acá por 2016-17. Entonces hay que pensar en que hay que salir de esta nebulosa de torneo regional federal amateur, con el mismo compromiso que el partido de hoy. Debo admitir que viene con un cierto temor a ver qué pasaba en el partido de hoy, porque el rival era de riesgo, te repito, era un rival que jugaba bien, que tenía 2 laterales que andaban realmente muy bien. Pero Guaraní supo cómo contrarrestar cada uno de los compromisos que se le presentó. Ganó hoy, ganó el domingo pasado y está en la final de la zona, porque lo merece, porque no perdió un solo partido y porque afuera ganó todos. Y hoy lo hizo con jerarquía individual y colectiva, no fue solo Barinaga. Fue Balsachá como que peleó todas, fue Juan Manuel Rodríguez que otra vez fue una de las figuras, fue el mediocampo que pelea con dientes apretados, fue Tarrito que mejoró, fue Edu Flores que se bancó hasta una piña. ¿Y sabés qué es lo bueno de Edu Flores? No que se haya bancado la piña, sino que no haya reaccionado. Porque el 9 ya está, el 9 hoy se va a la casa, se toma una cerveza, come un asado, de mañana se levanta a la hora que quiere. Edu no,
Edu mañana tiene que entrenar porque el fin de semana que viene tiene un compromiso. Y estaba tan comprometido con ese compromiso que no reaccionó. Bien Edu. Y bien Guaraní que no se metió en el juego del físico, de la patada, de la reacción. No está para eso la franja. Está para seguir ganando y acariciando el torneo federal A. Hasta aquí el comentario final de Emiliano Andreoli por la show de esta clasificación a la final de Guaraní aquí en Corrientes. Le ganó a Alianza por 3-1. Nosotros vamos a ir despidiendo como la tarde aquí en Corrientes. El sol va cayendo también. La temperatura ha mejorado claramente. Gastón Machado, gran trabajo. Hasta la próxima. Bueno, muchachos, será hasta la próxima. Guaraní tendrá mañana una jornada de descanso, como lo viene teniendo siempre post partido, y luego sí, el día martes a entrenar y a esperar y conocer su rival el próximo miércoles, que recordemos, el saldrá de Fontana o Sol de América. Chau, chau. Un abrazo grande, gran trabajo de Fernando Tavares en las cámaras, de Matías también aquí en el streaming de Alto Vuelo, que le han realmente descosido en la jugada, en la jornada de hoy. Guaraní ha clasificado. Emiliano, ha sido un placer como siempre. Un gran saludo para Lolo, para Augusto, para el Tommy Soler en las consolas, junto a Fabián también Forte, a todos los directivos de la radio que hace posible y nos permiten esta locura de seguir al manto sagrado en esta categoría más amateur que nunca seremos, nunca más volver, aún quedan pasos por dar para la franja querida. Emiliano, el reencuentro será hasta la próxima, con De Alto Vuelo diario a las 19, o si no con el show de los impactos a las 7 de la mañana. Julio querido, un placer otra vez en este torneo regional federal amateur. Esperemos que este haya sido uno de los últimos 4 pasos de la franja. Quedan 3 más, a darlos con la seriedad correspondiente. Han sido muy amables, estamos en compañía de la continuidad de la programación de FM Show 98.1, somos De Alto Vuelo, han sido muy amables, el reencuentro será hasta la próxima. Chau, chau. Y el domingo es fantasía con el genio de la bocha.